Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 14. Capítulo 14. Esa mujer estudiante y Sneakclip aún estaban aturdidos tras ser rescatados. Sus extremidades se contraían débilmente mientras intentaban recobrar el conocimiento, pero era evidente que pasaría un tiempo antes de que alguno de los dos se pusiera de pie. No los pierdas de vista, le dijo Shinji a Pointed Man, con un tono tranquilo pero autoritario. Lo haré, pero antes de que Pointed Man pudiera terminar su frase, Shinji desapareció. Se fue, así como así. El hombre cabeza de punta parpadeó, mirando a su alrededor confundido, y luego lo vio de nuevo. Shinji estaba ahora exactamente donde el monstruo había estado hacía apenas unos segundos. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo. El monstruo de nivel tigre había desaparecido. Más que desaparecido, había sido decapitado. Su enorme cabeza yacía a los pies de Shinji, separada limpiamente del cuerpo. Sí, el dios del trueno volador era simplemente demasiado rápido. Shinji se había teletransportado directamente a la marca que había dejado en la cabeza de Rose Oundi, con un movimiento fluido, le cortó el cuello con la espada nocturna escarlata. No hubo resistencia ni reacción por parte del monstruo. Un teletransporte, un golpe limpio y se acabó. Alerta. El anfitrión ha derrotado al monstruo de nivel tigre Rose Oundi. Recompensa. 15 puntos. Al parecer, este monstruo en particular había sido más fuerte que el promedio. Shinji recordó que el último oponente de nivel tigre al que había derrotado solo le había otorgado 10 puntos. El sabueso de la rosa había sido más duro, una amenaza sólida de 15 puntos. Eso tenía sentido. Los monstruos de nivel tigre no eran uniformes. Tenían su propia jerarquía interna. Tigre bajo, medio, alto y máximo. La diferencia entre el más bajo y el más alto podía ser tan amplia como la diferencia entre dos clases de amenaza completas. Rose Oundi probablemente era un tigre medio, como mínimo. Por favor, tengan paciencia con este sistema de nivelación cliché. Una vez terminada la pelea, Shinji regresó casualmente a Pointed Man, todavía sosteniendo la cabeza cortada. Deberían estar bien. Solo están un poco aturdidos por el golpe que les diste. Hizo un rápido gesto con la cabeza hacia el dúo inconsciente y luego desapareció sin esperar respuesta. El hombre cabeza de punta se quedó solo, aturdido. Miró fijamente el lugar donde Shinji había estado hacía unos momentos, aún sosteniendo su martillo de guerra como si ya no supiera qué hacer con él. ¿Quién carajo era ese tipo? ¿Un héroe de clase A? ¿Quizás incluso un clase S? Acababa de ver cómo un monstruo de nivel tigre era aniquilado en menos de un segundo. El monstruo ni siquiera tuvo tiempo de rugir. Estaba vivo un instante, y al siguiente, con la cabeza en el suelo. Claro, los héroes de clase B eran capaces de derrotar a amenazas de nivel tigre en solitario. Por eso la regla de 1 tigre igual 5 clase B era solo una guía general. Había excepciones. Héroes más fuertes, tácticas más inteligentes. Pero acabar con todo tan rápido, sin siquiera una gota de sudor, eso no era normal. Incluso el rango 1 de la clase B, ventisca del infierno, tal vez no lo hubiera hecho parecer tan fácil. El hombre cabeza de punta no tuvo tiempo ni energía para empezar a adivinar la identidad de Shinji. Sus compañeros seguían inconscientes. Una vez que recobraran la consciencia, probablemente lo culparían por el asalto fallido y el martillazo que casi los devoró. Bueno, es hora de trabajar más. En un abrir y cerrar de ojos, Shinji regresó a la sucursal de Ciudad Z, aún con la cabeza cercenada de Rose Oundi en la mano. Previamente había dejado una marca del dios del trueno volador en ese lugar, lo que le permitió regresar al instante. Inesperadamente, la cabeza entre sus manos de repente habló. Espera un segundo. ¿Podrías quizás, traer mi cuerpo también? ¿Aún no estás muerto? Shinji levantó una ceja. Mi cabeza puede sobrevivir un tiempo incluso sin el cuerpo, pero, no duraré para siempre. No quiero morir. La voz de Rose Oundi era extrañamente sincera, llena de un genuino deseo de vivir. De acuerdo. Si te portas bien, no te mataré. Sin dudarlo, Shinji se teletransportó de vuelta a Ciudad y recuperó el resto del cuerpo del monstruo y regresó al instante a la sucursal de Ciudad Z. Gracias, murmuró Rose Oundi con sorprendente gratitud. Shinji entregó con naturalidad el monstruo, con la cabeza reconstruida, al oficial de turno. Sin embargo, sorprendería a mucha más gente.
El rostro del oficial de revisión palideció al instante. Trajiste un monstruo viviente aquí. No te preocupes, se está portando bien. Mira, aquí tienes, dale la mano. Shinji agarró la pata de la criatura como si le presentara una mascota. Para poder sobrevivir, Roseound levantó obedientemente una pata delantera y estrechó la mano de Shinji sin protestar. Creeré en ti. Al ver esta extraña muestra de cooperación, la oficial de revisión dudó y luego suspiró. Sin embargo, no estaba del todo convencida. Para mayor seguridad, señor Shinji, espero que usted personalmente escolte a este monstruo hasta la prisión subterránea. No pasa nada, de verdad, intervino Roseound para ayudar. Me cortaron la cabeza hace un rato. Aún no ha sanado. Si alguien me da un golpecito en el cráneo, podría caerse de nuevo. Para demostrarlo, el monstruo se golpeó ligeramente la cabeza con una pata. La cabeza se inclinó de forma alarmante y hubo que volver a colocarla manualmente en su sitio. Ja, 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 la risa del oficial revisor fue un poco seca y torpe, mostrando que no estaba del todo tranquila. Finalmente, ordenó al personal que separara nuevamente la cabeza y el cuerpo antes de llevar a Roseound a la instalación de detención subterránea, por si acaso. Tras eliminar otra amenaza de nivel tigre, la clasificación de Shinji en la clase B había mejorado. Ya no era el último. Su rango había subido del 101 al 56. No fue un salto astronómico, pero en el campo competitivo de las clasificaciones de héroes, fue un ascenso importante. La mayoría de los héroes de clase B no eran capaces de derrotar a monstruos de nivel tigre en solitario. El reto solía requerir equipos o refuerzos. Así que, para Shinji, enfrentarse a uno solo, siendo recién llegado, significaba que ya había superado a la mitad de la plantilla de clase B en cuanto a contribuciones reales. Por el contrario, el rango de Saitama permaneció estancado. Eso fue principalmente obra suya, pues casi nunca reportaba sus derrotas de monstruos. Durante los 3 años que luchó contra ellos antes de unirse a la asociación, ninguno quedó registrado oficialmente a su nombre. La mayoría de esas victorias se le atribuyeron accidentalmente a Kin, quien había ascendido pasivamente al rango 7 de clase S gracias a la pura casualidad y un aura imponente. Incluso ahora, tras unirse a la asociación, Saitama no se molestó en buscar reconocimiento. Cuando derrotó a Boros, la asociación ni siquiera se dio cuenta. Shinji, sin embargo, contó todo para su fin. No se andaba con rodeos a la hora de reclamar las recompensas del sistema. Podía bromear, provocar o actuar con naturalidad, pero cuando se trataba de progresar, era todo un profesional. Al fin y al cabo, con solo ascender a clase B, había recibido 10 puntos y la técnica del dios del trueno volador, un ninjutsu espacio-temporal de clase S. ¿Quién sabía qué tipo de bonificación podría recibir al llegar a la clase A? ¿O a la clase S? Por ahora, Shinji no abandonó el edificio de la Asociación de Héroes. Permaneció en el vestíbulo, consultando el registro de héroes digital para ver las actualizaciones de clasificación y la actividad reciente. En ese momento escuchó que alguien gritaba detrás de él. Debe ser ese Shinji que acaba de ascender a clase B, ¿verdad? Oí que hoy derrotaste a otro tigre. ¡Qué locura! No pareces un novato en absoluto. Sí, e incluso les diste una lección a Tanto Black Hole y Tanto Tiger. ¡Qué fuerza tan fuerte, tío! Shinji se giró y vio a 2 héroes desconocidos acercándose a él. Soy Shinji, respondió con calma y un gesto educado. Shinji, ¿eh? ¿Ese es tu verdadero nombre? Supongo que aún no tienes un alias de héroe, pero tiene sentido. Eres nuevo. Uno de ellos se acercó y bajó un poco la voz. Ya que nos topamos contigo, te doy un consejo. Los nuevos héroes de clase B siempre deberían visitar el rango 1 de clase B, Ventisca del Infierno. De lo contrario, esa mujer podría complicar las cosas. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 15. Capítulo 15. La petición de Saitama Ventisca del Infierno, ¿qué le pasa a esa mujer de la que hablas? Preguntó Shinji, con expresión neutral. Estaba fingiendo, claro. Ya sabía exactamente quién era Blizzard of Fell. ¿Quién no conoce a la mejor chica posiblemente, del anime? Pero por ahora, quería dar la impresión de ser un novato despistado. Oh, es una auténtica pasada. Esa mujer es aterradora. Reprime a cualquier recién llegado que se sube a la clase B, e incluso obliga a los héroes de clase B de mayor rango a unirse a su grupo Ventisca. Si te niegas, puedes esperar presión, sabotaje o amenazas directas. Sí, ambos tuvimos que hacerle la pelota para sobrevivir tras subir de rango. Si no, nos habrían aplastado incluso antes de que nuestros nombres aparecieran en las listas.
Hoy en día, el grupo Blizzard prácticamente domina toda la clase B. Las únicas excepciones son algunos respaldados por el ejército de los tanques. Los dos héroes de la clase B compartieron sus cautelosas advertencias, en voz baja y llena de tensión. Ya veo. Gracias por avisarme. Lo tendré en cuenta. Shinji asintió cortésmente. No es que le importara en absoluto. Por muy autoritaria que fuera, no le tenía miedo a alguien como Blizzard. Bien, solo recuerda lo que dijimos. Acabas de ascender, así que el grupo Blizzard probablemente no te haya notado todavía. Tienes un pequeño margen para acercarte tú mismo. Pero una vez que decidan ir a por ti, será demasiado tarde para ser amable. Intentaron someterlo, como si fuera la única forma de sobrevivir, pero Shinji no respondió. Ya los había ignorado. Bueno, entonces me voy. Asintió de nuevo y se dio la vuelta sin dudarlo. Parece que captó el mensaje. Bien. Ese es un novato que no se dejará pisotear. Aún así, el problema es cuánto ha crecido la influencia de Blizzard. Nadie se atreve a oponérsele. Ni siquiera el ejército de los tanques quiere esa pelea. Bueno, una vez oí algo. Acérquense. Uno de ellos se acercó. Supuestamente, Tornado del Terror, clase S rango 2, es su hermana mayor. Y la propia Blizzard tampoco es débil. Por eso nadie se atreve a desafiarla. ¿En serio? ¿Es la hermana de Tornado? El otro hombre pareció sorprendido. Eso explica muchas cosas. Miraron a su alrededor para ver si Shinji todavía podía oírlos, pero ya se había ido. ¿Eh? ¿Te fuiste? ¿Cuándo? Desapareció, así como así, en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, Shinji ya había regresado a casa a través de la teletransportación del dios del trueno volador. Para viajes cortos o a lugares conocidos, prefería eso a Kamui. Consumía menos energía mental, no tenía efectos secundarios y no tenía la fatiga espacial de Kamui. Solo necesitaba concentrarse un instante. Esa noche, como de costumbre, Saitama apareció para cenar. Durante la comida, la conversación se dirigió naturalmente hacia el trabajo del héroe. Quiero decir, me convertí en héroe solo por diversión, pero últimamente algo no me convence, dijo Saitama mientras recogía perezosamente un poco de arroz. Lo había sentido durante un tiempo, una sensación persistente y vacía, pero como el trabajo de héroe siempre había sido solo un pasatiempo, no lo había tomado lo suficientemente en serio como para examinarlo. Ahora, sin embargo, estaba empezando a pesarle. ¿Qué tal? ¿Hablamos de sueldo bajo? Porque, sinceramente, pareces estar sin blanca, respondió Shinji, con un tono informal y amable, manteniendo la imagen de un empleado normal de la asociación. Quería actuar con cautela. La mayoría asumía que Saitama ya formaba parte de la asociación de héroes. Nadie sospechó que ni siquiera sabía de su existencia hasta hace poco. ¿Pago? ¿Qué pago? Saitama parecía genuinamente confundido. A veces me dan comida. Eso es todo. Inclinó la cabeza con una expresión ilegible, como si acabara de darse cuenta de que se suponía que le debían haber pagado todo este tiempo. Espera, ¿no son los héroes profesionales empleados por la asociación? Incluso los de menor rango reciben un cheque mensual, por pequeño que sea. Shinji arqueó una ceja, actuando como si esto fuera un conocimiento básico. ¿Héroe profesional? ¿Qué significa eso? Saitama se quedó completamente perplejo. Shinji se quedó paralizado un momento y luego se inclinó hacia adelante. Espera, ¿no estarás diciendo que ni siquiera sabes qué es la asociación de héroes? Ya sabía que Saitama seguía sin tener ni idea de la asociación, pero tuvo que fingir sorpresa para seguir fingiendo. Saitama se quedó en silencio por un momento y luego confesó rotundamente. No tengo ni la menor idea. Bueno, hace unos 3 años comenzó Shinji, un hombre que se consideraba un héroe salvó al nieto de un hombre rico llamado Agoni de un monstruo. Para recompensarlo, Agoni usó su fortuna para fundar la asociación de héroes. La mayoría de los sistemas actuales fueron diseñados por él mismo. Saitama parpadeó al comprender la historia. Ya veo, asintió lentamente, sin darse cuenta de que él era el hombre que había salvado al nieto de Agoni y, sin saberlo, había cambiado el mundo. Entonces, ¿ya eres un héroe profesional bajo esta asociación? Preguntó. Exactamente. Estoy oficialmente registrado en el registro de héroes. Eso significa que soy reconocido, recibo un salario base y bonificaciones según mi desempeño en las misiones, explicó Shinji. Hay clasificaciones de poder, popularidad y contribución. Los más famosos incluso tienen clubes de fans. Continuó.
Hoy en día, cuando la gente habla de héroes, suele referirse a alguien afiliado a la Asociación de Héroes. Si te consideras héroe sin registrarte, la mayoría pensará que eres un excéntrico disfrazado. Miró a Saitama con una mirada significativa. Entonces, quizás quieras considerar unirte. Saitama no respondió de inmediato. Su rostro se tensó ligeramente, su expresión se tornó vacía al comprender algo. Esa persistente sensación de vacío que había estado sintiendo, ahora todo tenía sentido. No lo reconocieron. Nadie sabía quién era. Sus esfuerzos, por genuinos que fueran, eran invisibles para el mundo. Eso era lo que lo había estado molestando. No falta de fuerza, sino falta de reconocimiento. Dinero, privilegios, popularidad, nada de eso importaba. Mientras pudiera comer y tener un techo, estaría bien. Siempre había hecho trabajos esporádicos. No le importaba la fama. Pero aún así, se sentía mal que lo ignoraran por completo. ¿Y si había una manera de ser visto, de ser contado, por qué no tomarla? Al diablo, murmuró Saitama, dejando los palillos. Shinji, vamos juntos a la Asociación de Héroes mañana. Su tono era más serio de lo habitual. No pedía mucho. Simplemente no sabía a dónde ir ni cómo funcionaba el sistema. Y, francamente, no se le daba bien orientarse. Necesitaba que alguien le mostrara el camino. Claro, calvo. Respondió Shinji sin dudarlo, y Saitama no entendió la última palabra. Alerta. Misión activada. Has aceptado la solicitud de Saitama. Recompensa. 10 puntos. En cuanto el sistema activó la alarma, Shinji ni siquiera parpadeó. Ya lo esperaba. El sistema le había dicho hacía tiempo que conectar con personajes importantes traería recompensas. No es que lo hiciera solo por eso. Ya fuera Saitama, Bamboo Moomin Rider, a Shinji le gustaban de verdad los tipos como ellos. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Certificación de clase S llegó el día siguiente, y tanto Shinji como Saitama madrugaron. Habían acordado ir al lugar del examen de certificación de héroes a primera hora de la mañana. Dado que la sucursal Z de la Asociación de Héroes no se encontraba en el lugar del examen, los candidatos debían viajar a los campos de prueba designados. Naturalmente, fueron a pie. Saitama no se molestaba en volar, que no puede, y Shinji no estaba interesado en presumir usando el Kamui Dual o el dios del trueno volador frente a él. Mientras caminaban, Shinji aprovechó la oportunidad para explicar las reglas del examen. El examen de certificación de héroe consta de 2 partes. Una prueba escrita y una prueba de aptitud física. La puntuación total es de 100 puntos. Necesitas al menos 70 para aprobar y convertirte en un héroe profesional. Entonces, ¿solo necesito 70, no? Preguntó Saitama, asintiendo con su habitual tono relajado. 70 es suficiente, claro, pero cuanto más alta sea la puntuación, mejor, respondió Shinji. Los héroes profesionales se dividen en rangos. Clase C, clase B, clase A y clase S. La clase S es la más alta, la clase C la más baja. Si sacas 100 puntos perfectos, serás certificado como clase S inmediatamente. Comparado con un héroe de clase C que apenas aprobó con 70, un héroe de clase S atrae mucha más atención y fama. Serás una sensación de la noche a la mañana. Ah, ya entiendo. Entonces intentaré sacar una puntuación más alta, respondió Saitama con naturalidad, aún con aspecto despreocupado, como si sacar una puntuación alta no fuera gran cosa para él. No le interesaba especialmente la etiqueta de clase C o clase S, pero esta vez sí quería destacar. Según Shinji, conseguir un puesto más alto al principio le ayudaría, así que pensó que también podría aspirar a la máxima puntuación. La parte física es bastante sencilla, añadió Shinji, pero deberías prestar más atención al examen escrito. Le advirtió a Saitama con un ejemplo. Supongamos que vas caminando por una calle concurrida y de repente te encuentras con un monstruo mucho más fuerte que tú. ¿Qué deberías hacer? Este tipo de pregunta no se consideraba trampa. El examen escrito rara vez era difícil, y aunque no fuera fácil, el formato apenas cambiaba. Genos había mencionado que obtener la máxima puntuación en el examen escrito era común, y solo Saitama-sensei había conseguido 21 puntos. De ellos, uno era por sentido de la justicia, y los 20 restantes probablemente provenían de la puntuación parcial por defecto. Aún así, una respuesta como simplemente córtalos en pedazos tampoco era técnicamente incorrecta. Simplemente córtalos en pedazos, respondió Saitama sinceramente con una sonrisa vacía pero honesta, sin pensarlo 2 veces. Shinji guardó silencio.
Sí, esa es exactamente la respuesta que esperaba de Saitama-sensei. Para un personaje tan poderoso como Saitama, el sentido común general ni siquiera se aplica a ellos. ¿Qué tal? ¿Fue la respuesta correcta? Preguntó Saitama, con auténtica confianza en su respuesta. Te equivocas, dijo Shinji, sacudiendo la cabeza. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Preguntó Saitama, desconcertado. Déjame decirlo así, dijo Shinji con paciencia. Puede que seas fuerte, Saitama, pero esta prueba no está diseñada para gente como tú. Está hecha para el público en general. No todos son fuertes, ¿verdad? Saitama ladeó ligeramente la cabeza mientras Shinji continuaba. Así que necesitas responder desde la perspectiva de alguien más débil. Desde la perspectiva de los débiles, repitió Saitama, haciendo una pausa para pensar. Pero no siempre había sido tan fuerte. Había sufrido acoso escolar y sabía lo que se sentía ser impotente. Precisamente porque una vez fue débil, quería ser fuerte. Y luego se quedó calvo y se volvió invencible. Recordando cómo se sentía ser débil, Saitama consideró seriamente cómo responder a la pregunta. Si es desde la perspectiva de alguien débil, supongo que la mejor estrategia sería entretener al poderoso monstruo el mayor tiempo posible, ganando tiempo para que los civiles cercanos escapen, dijo vacilante. Su tono era inseguro, pero su expresión se había vuelto seria, mostrando una reflexión genuina. Esa es la respuesta correcta, asintió Shinji con aprobación. Ah, en realidad es bastante simple, solo que un poco indirecto, dijo Saitama, volviendo a su expresión inexpresiva habitual. En fin, si respondiendo de forma indirecta consigo una buena puntuación, lo haré así. Eso funciona. Entonces no deberías tener problemas, respondió Shinji. En cuanto a las pruebas físicas, Saitama estaba seguro de obtener la máxima puntuación. La única variable era su desempeño en la parte escrita. La sexta sede especial del examen de certificación de héroes era el lugar de examen para la región Z. En ese momento, Saitama ya había entrado en la zona de examen. A su alrededor, muchos otros presentaban el examen, vestidos con atuendos inusuales. Como Shinji ya estaba inscrito en el registro de héroes, tenía derecho a observar el examen desde las gradas, aunque estaba estrictamente prohibido interferir. Primero llegó el examen escrito. Había pocas preguntas, y Saitama se las tomó muy en serio. Gracias al consejo previo de Shinji, las respondió con el razonamiento indirecto que se espera de los más débiles, en lugar de su habitual enfoque directo de golpea. Mientras mantuvo esta mentalidad, el examen escrito le dio puntos gratis. Después vinieron las pruebas de aptitud física. Próximo evento. Saltos laterales durante 30 segundos. Comenzar. La expresión de Saitama se tornó seria al instante al comenzar los saltos laterales. No es que se esforzara demasiado. Incluso con un esfuerzo casual, se movió tan rápido que múltiples imágenes residuales lo siguieron, sorprendiendo a los demás examinados que esperaban detrás. Próxima carrera de 1500 metros. Lo siguiente es el levantamiento de pesas. A continuación, salto vertical. Saitama arrasó en cada prueba. Rompió el récord del recinto en los 1500 metros, agotó al máximo la capacidad de la barra en el levantamiento de pesas y saltó tan alto en el salto vertical que su cabeza atravesó el techo. Lo hizo todo como si solo estuviera bromeando, sin sudar la gota gorda. Mientras tanto, los demás examinados, empapados en sudor, lo observaban con desesperación. Comparados con los de Saitama, sus actuaciones eran absolutamente vergonzosas. Algunos incluso consideraron abandonar el examen en el acto. Solo Shinji mantuvo una expresión tranquila durante todo el tiempo. Después del examen, Shinji y Saitama se encontraron en la sala de espera. Saitama se había quedado solo en ropa interior durante las pruebas físicas, pero ahora se había vuelto a vestir. Parece que podremos recoger nuestros informes de puntuaciones en aproximadamente una hora. Esperemos aquí por ahora, dijo Saitama. ¿Qué opinas al respecto?, preguntó Shinji. Demasiado fácil. Solo que el examen escrito podría ser un poco dudoso, pero debería estar bien, respondió Saitama con confianza y tranquilidad. Una hora después, Saitama recibió sus resultados. ¡Guau! Una puntuación perfecta. 100 puntos. Máximo sobresaliente, ¿verdad?, exclamó, mirando el papel que tenía en la mano. En la parte inferior había un mensaje. Señor Saitama, gracias a su desempeño en el examen de la Asociación de Héroes, ha sido certificado como héroe de clase S. Esperamos con ansias sus futuras contribuciones como héroe. Ding.
El anfitrión ha ayudado a Saitama a alcanzar la categoría de héroe de clase S. Recompensa obtenida. 10 puntos, técnica de movimiento instantáneo. Honestamente, en este examen de clasificación, Shinji fue el verdadero MVP, pero Saitama simplemente se quedó con la victoria. Comentario 11 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Técnica de parpadeo corporal. Shinji recibió otra grata sorpresa. Si bien la técnica de movimiento corporal no era tan rara ni tan abrumadora como la técnica del dios del trueno volador, era increíblemente compatible con ella. En el mundo de Naruto, el movimiento corporal era uno de los ninjutsu más utilizados. Cada aldea shinobi tenía su propia variante. En esencia, se refería a técnicas de movimiento de alta velocidad que permitían a sus usuarios recorrer distancias cortas o moderadas en un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, el movimiento relámpago del Raikage y el parpadeo corporal de ilusión de Shisui eran de naturaleza muy diferente, uno se basaba en el modo de chakra liberación relámpago, el otro era una técnica de movimiento basada en Jutsu que utilizaba el Sharingan, pero ambos se clasificaban bajo el paraguas más amplio de parpadeo corporal. De forma similar, Anzo de la Salamandra usaba movimiento de agua, y Zabuza recurría a técnicas basadas en la niebla. Aunque sus naturalezas de chakra y efectos visuales diferían, el principio subyacente era el mismo. La versión que Shinji obtuvo fue la técnica de desplazamiento corporal estándar de Konoha. Oficialmente un jutsu de rango D dentro del sistema de clasificación de Konoha, su poder podía aumentar significativamente mediante entrenamiento y perfeccionamiento constantes. Alguien como Minato había elevado esta técnica aparentemente simple a un nivel asombroso. Al combinarla con la técnica del dios del trueno volador, se convirtió en un verdadero maestro del control del campo de batalla, capaz de desaparecer y reaparecer a lo largo de vastas distancias con una precisión asombrosa. De hecho, su maestría había superado incluso a la de Tobirama, el creador original del dios del trueno volador. Una de las exhibiciones más legendarias de Minato tuvo lugar durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Se teletransportó al campo de batalla y colocó rápidamente sellos del dios del trueno volador en puntos críticos, como el mar, el centro del campo de batalla y las 4 esquinas de la formación 4 yan rojos. Estos sellos le permitieron realizar hazañas como desviar una bomba de bestia con cola hacia el océano y posicionar instantáneamente al primer, segundo y tercero Kage exactamente donde debían estar en la formación defensiva. Lo cierto era que el dios del trueno volador no podía operar sin marcadores preestablecidos. Esa limitación implicaba que las aplicaciones en tiempo real requerían una velocidad y movilidad increíbles. Aquí era donde entraba en juego el movimiento corporal. El uso de movimientos de alta velocidad por parte de Minato le permitía marcar ubicaciones estratégicas bajo presión, integrando a la perfección ambas técnicas y maximizando su potencial combinado. En cierto sentido, el dios del trueno volador podría considerarse una forma de ninjutsu espacio-temporal superpuesto a un body flicker avanzado. Pero la habilidad de Minato para usarlo con tanta fluidez provenía de su dominio absoluto de la fundamental técnica body flicker, requisito esencial para controlar una habilidad tan compleja en combate real. Es por eso que body flicker era conocido como el mejor complemento para Flying Thunder God. Exactamente, y a juzgar por el resultado, ya eres un héroe de clase S, dijo Shinji, con una sonrisa de satisfacción formándose en su rostro mientras se sumergía en el ritmo de su técnica recién adquirida. ¿Es tan fácil convertirse en un héroe de clase S? Entonces tú también debes serlo, ¿verdad, Shinji? Preguntó Saitama, ladeando la cabeza ligeramente con curiosidad. Estaba empezando a sentir que toda la prueba podría haber sido demasiado fácil, especialmente la parte física. Ese pensamiento persistente afloró de nuevo. Entonces, ¿eso es todo lo que se necesita para convertirse en un héroe de clase S? Siento decepcionarte, respondió Shinji con una sonrisa cortés y un poco incómoda. Acabo de ascender de clase C a clase B. Es un poco vergonzoso, la verdad. ¿Eh? ¿En serio? Saitama parpadeó, genuinamente sorprendido. Recordó la explicación anterior de Shinji sobre comprender las cosas desde la perspectiva tanto de los fuertes como de los débiles. Estaba haciéndolo de nuevo, juzgando inconscientemente todo desde la perspectiva de los fuertes. Entonces, tal vez el examen de héroe en realidad es muy difícil para todos los demás. Saitama apoyó la barbilla en la mano, frunciendo el ceño ligeramente, pensativo. Esa explicación parecía tener más sentido. Así es. Ya que eres tan poderoso, contaré contigo de ahora en adelante, dijo Shinji con una cálida sonrisa, cruzando los brazos cómodamente tras la espalda.
No, soy yo quien debería contar contigo, respondió Saitama, con una extraña mirada de seriedad, aunque en realidad ya estaba imaginando la próxima comida gratis que Shinji podría invitarle. Un timbre metálico sonó por los altavoces del pasillo. Señor Saitama, la orientación para héroes certificados comenzará a las 3 de la tarde. Por favor, diríjase a la sala 2 puntualmente. Saitama miró al techo. ¿Podemos irnos cuando termine la clase? Sí. Respondió Shinji, asintiendo una vez. Bien, salgamos entonces. Saitama se levantó con un movimiento fluido, con las manos metidas en los bolsillos de su chándal. Para cuando llegaron al segundo auditorio, la enorme sala estaba casi desierta. Solo 2 asientos de la primera fila estaban ocupados por ellos y una figura solitaria se encontraba en el podio. A pesar de la escasa asistencia, el hombre en el atril irradiaba autoridad. Era Snake, un héroe activo de clase A, actualmente en el puesto número 38. Su rostro estrecho y mandíbula afilada le daban una apariencia que podría incomodar a los espectadores casuales, como si perteneciera a una película de suspense callejera en lugar de a un escenario oficial. Aún así, como casi no había nadie presente, Snake se sintió obligado a abordar el extraño recuento de personas. Antes que nada, felicitaciones al señor Saitama por aprobar el examen. Sin embargo, me informaron que solo una persona se clasificó hoy. Si este caballero es Saitama, ¿quién es usted? Preguntó, mirando a Shinji. Soy Shinji, un héroe de la clase B. Acompañé a Saitama al examen, así que siéntete libre de ignorarme, respondió Shinji con calma. Su postura era erguida, con las manos apoyadas con cuidado sobre las rodillas y una expresión cortésmente indiferente. Oh, tú eres ese Shinji recientemente ascendido. Entendido. Snake no objetó más y permitió que Shinji se quedara en silencio. Las reglas de la asociación permitían a los héroes profesionales actuales observar, siempre y cuando no interrumpieran el evento. Lo más importante, comenzó Snake de nuevo, redirigiendo su atención a Saitama, debemos aclarar algunas cosas. Se aclaró la garganta. Los héroes de la clase S eran extraordinariamente inusuales, pero el hombre que tenía delante se encorvaba como si estuviera holgazaneando en una tienda de conveniencia. Saitama estaba reclinado con un brazo sobre el respaldo, las piernas cruzadas, vestido con un chándal con la palabra Oppa y su famoso diseño atrevido. Un chicle se expandía entre sus labios, reflejando las luces del techo, mientras miraba perezosamente al techo. Este es un evento oficial de la Asociación de Héroes, pensó Snake, reprimiendo un suspiro. Junto a Saitama, Shinji se sentaba con una pulcritud casi militar, calmando inconscientemente los nervios de Snake. El contraste solo acentuaba la despreocupación de Saitama, pero confrontar a un héroe de clase S por cuestiones de etiqueta era peligroso e imprudente. Manteniendo un tono cortés, Snake continuó la orientación. Señor Saitama, aunque ya ha obtenido la certificación clase S, un logro notable, por favor, mantenga la humildad. Un héroe debe proteger no solo vidas, sino también su reputación. Su imagen ya se exhibe en el sitio web oficial de la asociación, lo que significa que el público seguirá de cerca su conducta. Saitama no reaccionó. No cambió su postura ni su expresión. En cambio, infló otra burbuja de chicle con paciencia y sin prisa hasta que la esfera rosa le ocultó la mitad de la cara. Snake frunció el ceño, pero perseveró. Espero que te esfuerces por convertirte en un héroe admirable tanto por tus habilidades como por tu carácter. En ese preciso instante, la burbuja estalló, esparciendo restos pegajosos por la nariz y las mejillas de Saitama. Una salpicadura aislada incluso llegó a la manga de Shinji. PFFT. Al observar la escena, Snake sintió que su compostura mental se rompía como un cable deshilachado, aunque mantuvo su frustración sellada detrás de una sonrisa forzada. Como héroe de clase A, no podía regañar públicamente a un par de clase S, y lo que era más importante, su papel hoy era instruir, no pelear. Se tragó la irritación, resumió rápidamente las directrices restantes y dio por concluida la sesión a toda velocidad. Solo cuando la última diapositiva desapareció de la pantalla, se permitió un pequeño suspiro de alivio, rezando en silencio para que el siguiente grupo de reclutas al menos fingiera respetar la formalidad de las reuniones de la asociación. Comentarios 7 comentarios. Votar capítulo 18. Capítulo 18. El kunai del cuarto Hokage. La aburrida conferencia finalmente terminó. Saitama caminó por la calle con las manos en los bolsillos, rumbo a casa. Mientras tanto, Shinji revisaba la página web oficial de la Asociación de Héroes en su teléfono. Descubrió que el perfil de Saitama ya estaba añadido al registro de héroes.
Ahora era oficialmente el 17º héroe de la clase S, último entre ellos, pero aún en el nivel superior. Shinji se desplazó más hacia abajo y se vio en el puesto 56 de la clase B. Principalmente quería comprobar si los ejecutivos de la asociación habían decidido el nombre clave de su héroe. Clase B, rango 56. Kamui. Shinji dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Por suerte, habían seguido su sugerencia. Si realmente le hubieran dado una bofetada con algo como hombre de ojos rojos, habría considerado seriamente renunciar en el acto. Mi nombre en clave de héroe ha sido aprobado. Pronto tendrás uno, Saitama, dijo Shinji. ¿Nombre clave del héroe? ¿De qué se trata? Preguntó Saitama, ladeando la cabeza. Es un nombre único para cada héroe, generalmente basado en sus habilidades o apariencia, explicó Shinji. Por ejemplo, el que originalmente me iban a dar era hombre de ojos rojos. Señaló su Sharingan mientras hablaba. Obviamente, los directivos de la asociación habían inventado ese nombre basándose en sus ojos. ¿Por qué dices originalmente? Preguntó Saitama con curiosidad. Porque solicité un cambio. Finalmente lo aprobaron, y ahora mi nombre en clave oficial es Kamui, respondió Shinji. Oh, Saitama asintió, y luego murmuró. Entonces, en mi caso, mi nombre clave sería algo así como calvo con capa. Shinji hizo una pausa. Hay una buena posibilidad. Eso suena horrible. Si de verdad resulta ser así, ¿puedo solicitar un cambio también? Aunque Caped Baldi técnicamente describió bien a Saitama, era particularmente sensible acerca de la parte calvo y no estaba emocionado por ser llamado así. De hecho, más tarde, Saitama se unió a la asociación de víctimas del nombre del héroe, protestando con un megáfono afuera de la sede de la organización y exigiendo una disculpa, lo que demostró cuánto odiaba ese nombre. Puedes intentarlo. No puedo decirlo con seguridad, dijo Shinji con una sonrisa incómoda. Lo más probable es que el nombre clave de Saitama vuelva a ser calvo con capa. La única razón por la que Shinji probablemente se salió con la suya al cambiarlo fue un poco de suerte. Cuando acababa de ascender a clase B, su nombre en clave de héroe aún no estaba definido. El hombre de ojos rojos probablemente era solo una de las opciones que se barajaban. Y justo cuando los ejecutivos aún estaban indecisos, Shinji envió su sugerencia. Como les dio pereza pensar más, simplemente la aprobaron. Así es como operaban la mayoría de los altos mandos de la Asociación de Héroes. Desorganizados, faltos de liderazgo y competencia, y muchos también estaban involucrados en cosas bastante turbias, como sea. Me ocuparé de eso más tarde, dijo Saitama, ya sin interés. En ese momento, lo único que quería era volver a casa, acostarse y leer algo de manga. En su tiempo libre, Shinji decidió probar la técnica del parpadeo corporal. La había adquirido como recompensa del sistema y, como todas sus recompensas anteriores, la dominó al instante. No necesitaba entrenamiento para comprenderla, pero la maestría y la habilidad práctica eran cosas completamente distintas. Si confiara únicamente en la versión básica de Body Flicker, la misma técnica que casi todos los shinobi del mundo de Naruto podrían realizar, no le serviría de mucho en un combate real. Así que practicó. Siguiendo el método descrito en la interfaz del sistema dentro de su mente, Shinji concentró su energía mental y la usó para estimular su cuerpo físico, aumentando su velocidad. Normalmente, Body Flicker se alimentaba de chakra, pero el sistema lo había modificado automáticamente para que extrajera su energía mental. Funcionaba de forma diferente, pero el concepto central seguía siendo el mismo. Desaparecer de un lugar y reaparecer en otro, más rápido de lo que el ojo podía seguir. Le hizo una prueba. Con un pensamiento concentrado, Shinji desapareció de su posición y reapareció unos metros más adelante. La velocidad es decente, pero aún no es suficiente, murmuró, entrecerrando los ojos en análisis. Rápidamente, identificó dos factores principales que limitaban el potencial de la técnica de movimiento corporal: las características físicas y la fuerza mental. Además, el entrenamiento repetido mejoraba el control fino y la precisión, ambos vitales. Al fin y al cabo, en manos de un shinobi de élite, incluso un movimiento corporal básico podía convertirse en una técnica de combate aterradora. Abrió el panel del sistema para hacer un balance. Anfitrión. Shinji. Edad. 20. Estado. Humano, clase B, rango 56. Habilidades. Kamui Dual, técnica del dios del trueno volador, técnica de parpadeo corporal arma. Espada nocturna carmesí físico. 75, células de Hashirama 2 puntos. 41 tienda de puntos, NVL1 AN. No tengo idea de dónde es esta Crimson Nightblade.
Si lo sabes, menciónalo en el comentario. Con 41 puntos disponibles, Shinji decidió guardarlos por ahora. Mejor esperar hasta tener una idea más clara de lo que necesitaba. Luego, comenzó a practicar cómo encadenar el parpadeo corporal con el dios del trueno volador, aprovechando la oportunidad para desbloquear más ubicaciones en el mapa del sistema. Pero antes de poder teletransportarse a larga distancia, necesitaba reponer sus kunais. Alerta. El anfitrión ha intercambiado por kunai del cuarto Hokage 10. Puntos deducidos. 1. Puntos restantes. 40 con solo 1 punto, Shinji obtuvo 10 kunai especiales. Réplicas exactas de las icónicas espadas de 3 puntas utilizadas por el cuarto Hokage, Minato Namikaze. Grabó cuidadosamente las fórmulas del dios del trueno volador en cada kunai. Al canalizar su chakra hacia las armas, las empuñaduras comenzaron a brillar tenuemente. El sello del dios del trueno volador relucía bajo una capa del sigilo de Kamui. Los dos poderes espaciales latían en perfecta sincronía. Una vez que todo estuvo listo, se lanzó al entrenamiento. Partiendo de Ciudad Z, empleó un método simple pero riguroso. Moverse usando el movimiento corporal y luego lanzar kunais marcados a objetivos distantes y estrechos, como la punta dentada de una torre de radio en una ciudad vecina o una roca marina que sobresalía de las olas. Hacerlo mientras volaba a gran velocidad exigía reflejos intensos y una excelente coordinación ojo-mano. Minato podía hacerlo sin esfuerzo. Había perfeccionado estas técnicas, dominando la multitarea a alta velocidad durante el combate e incrustando marcadores en objetivos clave en tiempo real. Pero Shinji apenas estaba empezando. No tenía la experiencia de Minato ni su legendaria intuición, así que no le quedaba más remedio que recurrir a la práctica incansable. Se abalanzó hacia adelante, surcando el cielo con la técnica de parpadeo corporal. Imágenes residuales lo seguían, su figura parpadeando a una velocidad que aún rozaba la invisibilidad, pero solo por poco. Más adelante, un objetivo apareció a la vista. La torre de un rascacielos en la distancia. Shinji movió su muñeca. El kunai se lanzó hacia adelante, girando con precisión quirúrgica. Con la ayuda de su Mangekyou Sharingan, su percepción espacial y precisión predictiva superaron con creces los límites humanos normales. Incluso sin entrenamiento formal en lanzamiento de armas, su puntería era excepcional. Ruido sordo. El kunai se incrustó limpiamente en la punta de la torre. Perfecto, pensó con satisfacción. Momentos después, cruzó el límite hacia W City. Alerta. Primera vez que entras a Ciudad Oeste. Recompensa. 2 puntos. Sin detenerse, Shinji activó la técnica del dios del trueno volador. En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció del cielo y reapareció en lo alto de la torre, de pie en silencio con un pie apoyado en el kunai incrustado, su abrigo ondeando al viento mientras contemplaba la extensa ciudad que se extendía a sus pies. Comentario 15 comentarios. Votar capítulo 19. Saitama, el error del GPS andante. Shinji acababa de completar la primera ronda de su entrenamiento. Así es, solo la fase inicial. Lo que venía después aumentaría considerablemente la dificultad. Con otro destello del dios del trueno volador, desapareció de la torre, el kunai incrustado desapareció con él mientras se teletransportaba de regreso a Ciudad W, todavía sosteniendo la espada. Había muchas ciudades en el mapa del sistema que aún no había desbloqueado. Su objetivo era claro. Correr por todas las restantes usando la técnica de destellos corporales e incrustar un kunai del dios del trueno volador en un punto preciso de cada una. Si un solo kunai fallaba su objetivo, por muy poco que fallara, abandonaría la carrera y empezaría de nuevo. Sin descansos, sin atajos, sin piedad. Se sumergió nuevamente en su entrenamiento con una concentración incansable. Alerta. El anfitrión ha llegado a Ciudad V por primera vez. Recompensa. 2 puntos. Alerta. El anfitrión ha llegado a Ciudad V por primera vez. Recompensa. 2 puntos. Para cuando completó el circuito completo, Shinji había desbloqueado 16 ciudades en total. Pero aún no estaba satisfecho. En la última ciudad, su resistencia había disminuido peligrosamente. Su último kunai había dado en el blanco, pero por poco. Se incrustó ligeramente descentrado, lo suficientemente cerca como para registrarlo, pero demasiado descuidado para sus estándares. Observó el arma incrustada durante un largo instante, disgustado. No está lo suficientemente limpio. Shinji no se permitía excusas. Ni siquiera los errores más pequeños eran aceptables. Su respuesta fue simple.
Mañana volvería a correr la misma ruta, pero con mayor precisión, velocidad y precisión. No estaba listo para la prueba real si no podía ejecutar el último lanzamiento a la perfección tras un sprint transregional a toda velocidad. Pero por ahora, estaba completamente agotado. Hora de descansar. En cuanto a los 11 kunai esparcidos por esas ciudades, no le preocupaba recogerlos de inmediato. Los sellos del dios del trueno volador no se borrarían. El único caso registrado de un sello retirado a la fuerza fue durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, cuando Obito borró uno manualmente. Fuera de eso, eran prácticamente permanentes. De vuelta en la puerta del apartamento, Shinji abrió la puerta y entró. Las luces estaban encendidas, y una presencia familiar se extendía sobre su sofá como si fuera suyo. Saitama. Despachado perezosamente frente al televisor, ni siquiera apartó la mirada de la pantalla cuando se abrió la puerta. El televisor de Saitama se había estropeado hacía poco y no tenía ganas de pagar reparaciones. Así que, como era de esperar, empezó a quedarse en casa de Shinji a ver series. Era más barato. Oh, ¿has vuelto?, dijo Saitama rotundamente, mirándolo sin mucho interés. Notó el brillo del sudor en la frente de Shinji y el cansancio en sus pasos. ¿Estabas entrenando? Te ves agotado. Sí. Solo he estado viajando entre ciudades, respondió Shinji con naturalidad, quitándose el abrigo y dejándolo caer en la silla. Suena divertido. La expresión de Saitama cambió. Sus ojos se apagaron, su boca se aplanó y entró en su característico modo simple, mirando a Shinji con esa mirada vacía e inexpresiva. ¿Puedo acompañarte la próxima vez? Shinji se detuvo a mitad del movimiento y miró hacia atrás por encima del hombro. ¿Tú? ¿Vienes conmigo? Saitama no tenía teletransportación, ni percepción espacial, ni sentido de la orientación. Si hubiera llegado, Shinji ya no entrenaría. Estaría cuidando un error de GPS andante. Saitama se aburría mortalmente quedándose en casa todo el tiempo. Claro, ver la televisión y leer manga eran sus pasatiempos habituales, y el trabajo de héroe era lo único que realmente le importaba, pero incluso él tenía límites. La rutina empezaba a resultarle monótona. Lo que lo empeoraba era su dependencia de las noticias para rastrear la actividad de los monstruos. Los medios nunca se molestaban en informar sobre amenazas menores, así que había largos periodos en los que no tenía absolutamente nada que hacer. Sin monstruos, sin caos, solo esperando. De repente Shinji se congeló a mitad de la frase. Maldita sea. Me equivoqué. Debería haber guardado silencio sobre su entrenamiento. Ahora Saitama estaba interesado, y una vez que decidió unirse, la sesión del día siguiente estaba casi garantizada para convertirse en una pesadilla de sparring 1 contra 1. Claro. Aunque probablemente me derrotes, dijo Shinji con una sonrisa forzada, ya arrepintiéndose. No, no iré tan duro, respondió Saitama casualmente, agitando la mano como si no fuera gran cosa. Sin embargo, tenía un poco de curiosidad sobre cómo Shinji era capaz de evaluar su verdadera fuerza, pero era demasiado perezoso para sentir curiosidad. A la mañana siguiente, justo después del amanecer, Shinji se puso en movimiento temprano. Su primera tarea fue recuperar los 11 kunais del dios del trueno volador que había esparcido por varias ciudades durante el entrenamiento de resistencia de ayer. Todo salió a la perfección. Con todos los kunais de vuelta, regresó a casa y llevó a Saitama a la azotea de su apartamento, el punto de partida oficial de hoy. Saitama ya estaba equipado y listo para partir. El mono amarillo, la capa blanca, los guantes y botas rojos. Todo el conjunto era de un presupuesto desorbitado, con su sencilla hebilla redonda y su diseño clásico. Pero ese atuendo barato no era un simple disfraz. Lo había confeccionado para él el dueño de una pequeña tienda de ropa que creía de verdad en el sueño de Saitama de ser un héroe. Esa creencia se le quedó grabada. Desde ese día, este atuendo se convirtió en su único uniforme. Permanente e irreemplazable. El punto de partida está aquí, ¿verdad? ¿Y dónde está la meta? Preguntó Saitama mientras hacía algunos estiramientos básicos. Shinji señaló hacia el paisaje urbano. Local del Osino Grand Hotel en Ciudad P. Entendido, dijo Saitama asintiendo. Luego empezó a calentar, y calentar significaba hacer esos ejercicios incómodos de la vieja escuela. Balanceaba los brazos, se inclinaba de lado exageradamente y giraba la cintura mientras tarareaba un ritmo totalmente fuera de ritmo. Tras unos segundos de su extraña rutina de preparación, me miró con esa familiar expresión de despiste. Muy bien, estoy listo. Vamos. 3 y Shinji comenzó la cuenta regresiva.
2 y 1. Y con el 0, ambos se lanzaron hacia adelante. Shinji desapareció en un instante, su cuerpo se desvaneció mientras activaba la técnica de parpadeo corporal. Saitama y simplemente estaba siendo Saitama. Con los brazos extendidos en una pose de Superman, se elevó del tejado como un misil humano. Parecía un vuelo, pero no volaba. Simplemente rebotaba en el aire con la fuerza de sus piernas. Un pequeño empujón a media potencia fue suficiente para lanzarlo hacia adelante a una velocidad aterradora, y desapareció en el horizonte, dejando solo turbulencias y la confianza de Shinji, que se desvanecía rápidamente. Sinceramente, Shinji podría haber hecho trampa. Ya había marcado P-City con un sello del dios del trueno volador, por lo que todo lo que se necesitaría era un movimiento de su voluntad para teletransportarse directamente a la línea de meta y vencer a Saitama allí con facilidad. Pero no lo hizo. Porque no se trataba de ganar. Era entrenamiento. Una prueba de resistencia, técnica y concentración. Y además, perder contra Saitama no fue nada vergonzoso. Así que, incluso tras quedarse atrás kilómetros por la arena, Shinji siguió a su propio ritmo. Repitió el mismo patrón del entrenamiento de ayer. Correr de ciudad en ciudad, lanzando kunais con precisión a objetivos cuidadosamente seleccionados en cada nueva ubicación. Solo que esta vez, todo se sentía diferente. Más suave. Más eficiente. Más nítido. Sus movimientos eran más limpios, su impulso más firme, sus transiciones entre ráfagas de body flicker casi perfectas. Los kunais volaban de sus manos con mayor precisión y menos esfuerzo desperdiciado. Incluso su postura al moverse había mejorado. No se trataba solo de velocidad, sino de control. Su cuerpo trabajaba en perfecta sincronía con su mente. Para cuando llegó a la última ciudad, Ciudad P, aún le quedaba resistencia. No tenía temblores musculares, ni respiración dificultosa, ni confusión mental. No era porque sus reservas hubieran mejorado mágicamente de la noche a la mañana. Simplemente se movía mejor. Su mejor ejecución redujo la tensión general en cuerpo y mente. Luego llegó a la cima del Osino Grand Hotel. Y se congeló. Saitama no estaba allí. ¿Qué? Eso no tenía sentido. No lo había visto ni un instante desde el lanzamiento inicial. Saitama debería haber llegado hacía siglos. Probablemente incluso tuvo tiempo para una siesta. O tal vez se aburrió de esperar y ya se fue. Justo cuando el pensamiento cruzó su mente, el sistema sonó. Alerta. El anfitrión derrotó a Saitama en el desafío de velocidad. Recompensa. 100 puntos. Shinji dejó de respirar por un segundo. ¿Gané? Se quedó mirando el tejado vacío con incredulidad. ¿Cómo? ¿Dónde estaba Saitama? Mientras tanto, en una ciudad al azar, lejos de Ciudad P, Saitama aterrizó en un tejado y parpadeó mirando su entorno. No lo sé, hombre. Sí. Lo adivinaste. Estaba perdido. Como se mencionó anteriormente, Saitama no tenía absolutamente ningún sentido de orientación. Tras despegar, en lugar de dirigirse a Ciudad P, se lanzó al cielo con su potencia habitual, y se pasó completamente del objetivo. Un salto, solo un salto, y aterrizó en el lugar más alejado de la meta. A ciudad. Ahora, de pie, solo en un tejado desconocido, se rascó la cabeza y miró a su alrededor con impotencia. Esto es terrible, creo que estoy perdido. Ni siquiera sé qué dirección tomar, dejó escapar un suspiro de derrota, su expresión tan vacía como siempre, y miró al cielo como si éste ofreciera respuestas. De vuelta en Ciudad P, Shinji permaneció en silencio en la azotea, reconstruyendo lentamente la verdad. Solo había una explicación posible para su victoria. Cierto. Olvidé por completo que era un error de GPS andante. En retrospectiva, era tan obvio. Shinji se arrepintió al instante de no haberle puesto a Saitama el sello del dios del trueno volador antes del desafío. Si lo hubiera hecho, rastrearlo habría sido cuestión de segundos. Pero ahora no tenía elección. Sacó su teléfono y marcó. En algún punto de Ciudad Misteriosa Décimo, Saitama estaba considerando si rebotar en una dirección aleatoria cuando su teléfono vibró. Revisó la pantalla y contestó de inmediato. Yo. Aquí Shinji, dijo Shinji rotundamente. Hubo una pausa en el otro extremo. Entonces, creo que me perdí un poco. La voz de Saitama era tímida, como la de un niño que se ha alejado demasiado en el centro comercial. Shinji cerró los ojos y se pasó una mano por la cara. Por supuesto. En serio, soy un desastre con las direcciones. ¡Qué vergüenza! Saitama se quedó sin palabras antes de mirar a la persona a su lado.
¿Verdad, señor misterioso de cabello verde y espadas? Zoro abrió mucho los ojos por un instante y luego dejó escapar un largo suspiro. Sí, ambos inclinaron la cabeza hacia atrás, miraron al cielo y suspiraron al unísono. Comentario 14 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Rompiendo límites, sí, ya lo imaginaba, dijo Shinji, claramente sin palabras. Ya estás en la meta, ¿verdad? Tomaré el metro a casa, respondió Saitama por teléfono. Sabía que si seguía intentando volar de vuelta, probablemente acabaría en la ciudad equivocada, quizás incluso más lejos que antes. Por mucho que odiara gastar dinero, al menos el metro era barato. No hace falta. Solo describe qué tipo de edificios hay a tu alrededor. Iré a buscarte, ofreció Shinji. Entendía que la situación financiera de Saitama no era ideal y quería ayudarlo a evitar gastos innecesarios. Ah, gracias, amigo. Me ayudaría mucho. Saitama miró hacia abajo desde la azotea y comenzó a describir su entorno. Hay una torre alta cerca, y un gran río junto a ella. Creo haber visto esa torre antes, pero no recuerdo dónde estaba exactamente. Shinji lo comprendió al instante. Sé dónde estás. Espera, llego enseguida. En el momento en que terminó la llamada, activó el dios del trueno volador y apareció instantáneamente frente a Saitama. Vaya. ¡Qué rápido! Exclamó Saitama, parpadeando sorprendido. Claro, Shinji había marcado esa torre el día anterior con un sello. Como el dios del trueno volador era un ninjutsu espacio-temporal, la teletransportación ocurrió en un instante. ¿Quieres ver la meta? ¿O mejor nos vamos a casa? Preguntó Shinji. Veamos la meta. Siento que dejaría algo sin terminar si no lo hiciera, respondió Saitama. Entiendo. Esta vez, Shinji no se teletransportó. En su lugar, usó la técnica de desplazamiento corporal, surcando el aire a una velocidad increíble. Saitama flotaba detrás a un ritmo más relajado, con cuidado de no volver a equivocarse tras perderse antes. Poco después, aterrizaron en la azotea del Osino Grand Hotel, su destino original. Desde arriba, pudieron contemplar una vista amplia y apacible. Montañas y ríos que se extendían hasta el horizonte como un sereno paisaje. Llegaste antes que yo. Tú ganas, dijo Saitama con calma. No parecía importarle mucho ganar o perder. De hecho, parecía, un poco contento. Quizás para alguien invicto durante tanto tiempo, perder una vez le trajo una sensación extrañamente refrescante. Pero antes de que Saitama pudiera asimilarlo, Shinji negó con la cabeza. Eso no cuenta. Solo perdiste porque te perdiste, no por ser más lento. Saitama ya había aceptado el resultado, pero Shinji no estaba dispuesto a aceptar la victoria. Una victoria vacía no significaba nada para él. Por supuesto, si el sistema intentara recuperar esos 100 puntos de recompensa, se callaría al instante, perder es perder. No es gran cosa, dijo Saitama con naturalidad. Antes de que Shinji pudiera decir nada más, Saitama añadió. ¿De verdad eres fuerte, eh? ¿Por qué solo eres un héroe de clase B? ¿Acaso los héroes de clase A y clase S son incluso más fuertes que tú? Realmente no entendía la clasificación de poder de la asociación de héroes. Por lo que había visto, Shinji ya parecía increíblemente capaz, así que no tenía sentido que alguien como él no tuviera un rango más alto. Y quizás, respondió Shinji vagamente. Sin duda hay gente poderosa en la asociación de héroes. ¿Pero más fuertes que tú? Lo dudo. Claro que no podía hablar desde la perspectiva de un lector que lo sabe todo, o simplemente habría dicho. Nadie es más fuerte que tú, y punto. Ya veo. Bueno, supongo que pronto lo descubriré, dijo Saitama. Su tono era tranquilo, con un sutil toque de curiosidad. No había arrogancia ni petulancia en su voz. Simplemente parecía intrigado, preguntándose genuinamente si alguien podría por fin darle una pelea que valiera la pena. Naturalmente, Saitama no era de los que buscaban batallas. Era de los tranquilos. Si aparecía un oponente poderoso, genial. Si no, quedarse en casa leyendo manga o viendo la tele era igual de bien. Ya volvemos, ¿vale? En ese caso, volvamos. La última ronda no fue satisfactoria. De repente, el tono de Saitama cambió. Su rostro adoptó ese estilo artístico excesivamente serio. Sombras definidas, mirada penetrante, concentración total. Auge. A Shinji le dio un vuelco el corazón. Saitama estaba a punto de ponerse serio. ¿Y Shinji? Ya le quedaba un tercio de su resistencia tras la última ronda de entrenamiento. Aún así, esta podría ser una oportunidad.
Superar los límites solía ocurrir en condiciones de mucho estrés, mucha presión y, a veces, de absoluta imprudencia. Está bien. Vámonos, dijo Shinji asintiendo, sin dudarlo. Se lanzaron juntos hacia adelante, repitiendo la ruta que habían tomado antes. Esta vez, Shinji no lanzaba kunai para marcar puntos. Los recogía todos mientras corría a toda velocidad. Su respiración se hacía más pesada, sus extremidades temblaban mientras la fatiga lo agobiaba. Con solo un tercio de su energía restante, su cuerpo se acercaba al colapso a cada instante. El sudor le corría por la cara y le empapaba la ropa. Tenía la vista borrosa. El pecho le ardía. Y aún así, apretó los dientes, aguantó el dolor y siguió adelante. Se negaba a detenerse. Por mucho que le doliera, estaba decidido a completar la ruta de principio a fin. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba corriendo cuando finalmente sucedió. La agonía estaba en su apogeo, cada nervio ardiendo como loco, cuando de repente, algo se rompió. O mejor dicho, algo se hizo añicos en su interior. Su cuerpo se sintió más ligero de repente, como si le hubieran quitado una pesada atadura de encima. Alerta. El anfitrión ha superado los límites físicos. Recompensa. Más 35 constitución, más 2 células Ashirama. Constitución. 110 células de Ashirama. 4. Eso explicaba la repentina ligereza que recorrió su cuerpo. Rebosante de energía y renovado, Shinji completó todo el recorrido y finalmente aterrizó de nuevo en la azotea de su apartamento. Pero una vez más y no había señales de Saitama. Tienes que estar bromeando. No me digas, ¿se perdió otra vez? En ese momento, el teléfono de Shinji vibró. Miró la pantalla. Llamador. Saitama. Sí, confirmado. Por favor, no me digas sí. Lo siento, Shinji. Creo que me perdí otra vez y Saitama parecía confundido y un poco avergonzado. No tenía ni idea de dónde había acabado esta vez. Solo le quedaba una opción. Pedir ayuda. Iré a buscarte. Igual que la última vez. Dime qué tipo de edificios hay a tu alrededor. Shinji ya ni siquiera se sorprendía. A estas alturas, que Saitama fuera un GPS ambulante se había convertido prácticamente en parte de su rutina. Comparado con él, Shinji era todo lo contrario. Con su Mangekyou Sharingan eterno, su memoria funcionaba como una base de datos de alta velocidad. Cada edificio, monumento y calle que había visto estaba perfectamente almacenado en su mente. Con solo que Saitama pudiera describir un rasgo distintivo, Shinji podía localizarlo al instante. Misma escena, diferente día. Shinji recogió a Saitama y lo llevó de vuelta a la azotea. Y al igual que antes, porque Saitama se había perdido, Shinji técnicamente ganó la revancha. Pero esta vez, el sistema no lo recompensó. Al parecer, ese logro fue único, al igual que solo recibió una recompensa la primera vez que se unió a la Asociación de Héroes. Si no hubiera límites, Shinji podría haber arrastrado a Saitama a las pruebas de velocidad diarias para acumular puntos sin parar. Con el pésimo sentido de la orientación de Saitama, habría sido fácil ganar para siempre. Saitama, ¿te importaría si te dejo un sello? Así podré encontrarte al instante la próxima vez. Después de todo esto, Shinji pensó que por fin había llegado el momento de marcar a Saitama con el marcador del dios del trueno volador. Aún así, lo pidió cortésmente por respeto. Claro. Sería fácil. Saitama respondió sin dudarlo. Ni siquiera parpadeó. Ni la más mínima sospecha, sin temor a ser explotado. Solo pura confianza. Shinji parpadeó sorprendido por la rapidez con la que aceptó. Por otra parte, no era difícil de entender. Saitama era invencible. ¿De qué debía ser cauteloso? Shinji colocó su mano sobre la espalda de Saitama y aplicó el sello del dios del trueno volador. Un tenue patrón estilo Kamui latía en su camisa, apenas visible, pero lo suficientemente sutil como para que nadie lo notara a menos que lo buscaran deliberadamente. Listo. La próxima vez que te pierdas, llámame. Comentario 14 comentarios. Votar capítulo 21. Capítulo 21. Amenaza de nivel dragón, qué bien. Cuento contigo cuando te necesite más tarde. Saitama se rascó la espalda con indiferencia, sin sentir nada en particular. Bien, me voy a duchar. ¿Tienes algún plan para el resto del día? Shinji negó con la cabeza. No. A menos que aparezca un monstruo, solo quiero tumbarme, leer manga o jugar. Al oír eso, Saitama recordó algo de repente. Ah, sí, Shinji, ¿te gustan los videojuegos? Están bien. Solía jugar bastante antes, respondió Shinji con una leve sonrisa. Perfecto.
Te llevaré el juego a tu casa más tarde, dijo Saitama sin dudarlo. Saitama ni siquiera había sudado, así que no necesitó una ducha larga. Shinji, en cambio, estaba empapado de pies a cabeza. Exigirse al máximo lo había dejado agotado. Claro, asintió Shinji. Jugar con Saitama podía parecer una pérdida de tiempo, pero en realidad, quería comprobar si derrotarlo en una partida podía activar una recompensa del sistema. Si funcionaba, definitivamente valdría la pena. Incluso si no, no sería una pérdida total. Aún sentía curiosidad por los juegos que se jugaban en ese mundo. Hasta el momento, no parecía muy diferente del Japón que conocía antes de transmigrar. Los discos físicos y las consolas portátiles seguían siendo muy utilizados. Aunque me perdí 2 veces, hoy fue bastante divertido. Mientras bajaban las escaleras de la azotea, Saitama dejó escapar un suspiro de satisfacción. Me alegro de que te hayas divertido, respondió Shinji con una sonrisa irónica. ¿Te divertiste, eh? Shinji no pudo evitar reflexionar en silencio. Lo había dado todo en el partido, pero para Saitama, solo había sido un entrenamiento casual. Pero quizá por ser Saitama, no se sentía frustrado ni derrotado en absoluto. Después de ducharse, Shinji salió del baño y se encontró con que Saitama ya había conectado la consola al televisor y lo estaba esperando. Era uno de esos juegos de disco físico que se jugaban a través de la pantalla del televisor. ¿Listo? Genial, vengan a jugar. Gritó Saitama, palmeando el cojín junto a él. Incluso había traído él mismo los 2 cojines del asiento. Bueno, déjame secarme el pelo primero. Una vez que Shinji terminó de secarse, se sentó junto a Saitama y tomó un control. Este es un juego de lucha que me encanta desde hace años. ¿Quieres que te enseñe a jugar? Preguntó Saitama, visiblemente emocionado. Después de enfrentarse a oponentes de la IA durante tanto tiempo, por fin tenía un humano real al que retar. No hace falta. Tengo una idea bastante clara de cómo funcionan, dijo Shinji sacudiendo ligeramente la cabeza. Con solo mirar la pantalla, Shinji supo al instante que el juego se parecía a clásicos como King of Fighters o Street Fighter. Aunque solo los había jugado de niño, le habían dejado una huella imborrable. Al principio, no activó su Mangekyou Sharingan. ¿El resultado? Destruyó por completo a Saitama en su primer combate. Shinji ya dominaba los controles básicos, y una vez que activó su Sharingan, su rendimiento mejoró aún más. Desde el primer asalto, le propinó a Saitama una derrota despiadada. Alerta. El anfitrión derrotó a Saitama en una partida. Recompensa. 10 puntos. El sistema le otorgó significativamente menos puntos esta vez, una clara indicación de que vencer a Saitama en un videojuego no se consideraba particularmente desafiante, por lo que la recompensa se redujo en consecuencia. En ese momento, a Saitama le dio un tic en el ojo. No esperaba que Shinji lo aplastara desde el principio. Hacía apenas unos momentos, había estado pensando en enseñarle a jugar, y ahora era él quien recibía la lección. Si alguien le dijera a Saitama que es débil en las peleas reales, probablemente lo ignoraría con una sonrisa. Pero si alguien se atreviera a decir que es un desastre en los videojuegos, sí, eso podría molestarlo. Así que eres así de bueno jugando, ¿eh? Bueno, entonces, hora de ponernos serios. El tono de Saitama cambió al inclinarse hacia adelante, claramente poniéndose serio. No iba a contenerse más. Al darse cuenta de que tal vez había ido un poco demasiado lejos, Shinji desactivó silenciosamente su Mangekyou Sharingan y cambió al Sharingan estándar de 3 Tomoe para equilibrar un poco las probabilidades. Y sin embargo, solo unos minutos después, no. Saitama volvió a perder. Al menos no fue tan humillante como la primera ronda. Esta vez, Shinji no solo había bajado al Sharingan regular, sino que también se contuvo a propósito para que el combate fuera más rendido. Otra vez. Ladró Saitama, aún reacio a aceptar la derrota. Shinji no dijo ni una palabra. En cambio, desactivó silenciosamente incluso su Sharingan de 3 Tomoe, recuperando sus pupilas negras naturales. Antes de que se dieran cuenta, habían pasado 10 rondas completas. Saitama perdió todos y cada uno de ellos. Shinji había intentado ser indulgente con él, pero equilibrarlo sin hacerlo demasiado evidente era más difícil de lo que parecía. Incluso reprimiendo sus habilidades, siempre salía victorioso. Las habilidades de juego de Saitama eran bastante mediocres, mientras que Shinji, a pesar de ser su primera vez jugando a este juego en particular, mejoraba con cada ronda. La velocidad de aprendizaje y la perspicacia que le otorgaba el Mangekyou Sharingan no desaparecieron por completo solo porque lo desactivara.
Incluso en estado latente, esas habilidades le daban una clara ventaja sobre un humano común. La diferencia de habilidad entre ellos se amplió tan rápido que a Shinji le resultó casi imposible perder a propósito sin que fuera evidente. Y si Saitama se daba cuenta, definitivamente no terminaría bien. Tras 10 derrotas consecutivas, el rostro de Saitama empezaba a mostrar claras señales de irritación. Aún así, se aferraba a sus principios. Por muy dura que fuera su derrota en una partida, no arremetía contra quien tenía enfrente. Simplemente se enfadaba en silencio. O redirigía su frustración hacia el siguiente monstruo que se cruzaba en su camino. Creo que me estoy agotando. Pero aún tienes mucha energía, Saitama. ¿Qué tal si damos por terminado el día? Sugirió Shinji, buscando una forma natural de terminar. ¿Sí? De acuerdo. Jugaremos otra vez la próxima vez, asintió Saitama, sin sospechar nada. Su expresión se relajó al pasar de su enfado a su habitual actitud relajada. No esperaba encontrarme con un oponente tan fuerte hoy. Voy a entrenar duro ahora. Dame unos días, te ganaré seguro. Añadió, con una determinación renovada en los ojos. Shinji respondió con una sonrisa tranquila. Después de eso, Saitama agarró su disco de juego y su control y se dirigió a la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de irse, se detuvo de repente. Rayos. Olvidé por completo que mi televisor está roto. Bueno, entonces no hay opción. Shinji, ¿me prestas el tuyo un ratito? Claro. La verdad es que no veo mucho la tele. Ve y úsala todo lo que quieras, dijo Shinji asintiendo. Como no tenía ganas de rechazar a Saitama, dejó que el calvo se sintiera como en casa. Sabía que Saitama tenía la costumbre de destruir las consolas, pero como las consolas son suyas, a Shinji no le importó. Genial. Voy a empezar a practicar ahora mismo. Declaró Saitama mientras se dejaba caer de nuevo frente a la pantalla. Apenas llevaba jugando unos minutos cuando una alerta de última hora apareció en la parte superior de la pantalla del televisor. Era una transmisión de emergencia que informaba de una explosión masiva en la ciudad, que se sospechaba que era un desastre de nivel demonio o incluso dragón. La expresión de Shinji se tensó al leer la alerta. La ciudad había sufrido graves daños, ¿sería posible? ¿Acaso la amenaza de nivel dragón, el hombre vacuna, finalmente había aparecido? Pensamientos de los creadores Oberonla por favor, prueba mi nuevo libro. Comentario 11 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 22. Nivel dragón hombre vacuna otro monstruo, ¿eh? Es hora de hacer justicia. Saitama dejó el control a un lado de inmediato y pausó el juego. Pero justo cuando se levantaba para ponerse su traje de héroe y salir, se dio cuenta de que Shinji, quien había estado a su lado momentos antes, ya se había ido. Se mueve rápido, supongo que ya está en ello. Será mejor que me mueva también, murmuró Saitama mientras se ponía su traje de batalla y corría hacia la ciudad. Esta vez, no se perdió. Shinji llegó primero a la ciudad en cuanto vio las noticias y sospechó que la amenaza de nivel dragón podría ser el hombre vacuna, usó a Kamui para teletransportarse directamente a la ciudad. Aunque aún no había colocado el sello del dios del trueno volador, la teletransportación casi instantánea de Kamui lo hizo irrelevante. Alerta. El anfitrión ha intercambiado físico 108. Se restaron 108 puntos. Puntos restantes. 50. Alerta. El anfitrión ha intercambiado células Hashirama 5. Se restan 50 puntos. Puntos restantes. 0. Físico más 108 células de Hashirama más 5 físico actual. 218 células de Hashirama. 9 Al llegar, Shinji gastó al instante sus últimos puntos de sistema para mejorar drásticamente su físico y acumular más células Hashirama. Enfrentarse a una amenaza de nivel dragón no era momento para ser conservador. Auge. Una explosión ensordecedora sacudió la ciudad en ese preciso instante. La onda expansiva se expandió a una velocidad increíble y alcanzó a Shinji casi al instante. Sin dudarlo, su Mangekyou Sharingan cobró vida. Usando su habilidad de desfase, permitió que la explosión atravesara su cuerpo sin ninguna resistencia. A su alrededor, los edificios fueron completamente demolidos en un abrir y cerrar de ojos, reducidos a escombros humeantes. Shinji notó rápidamente varios orbes de energía enormes que surcaban el cielo hacia diversas partes de la ciudad. Ese era, sin duda, el poder del hombre vacuna. Se rumoreaba que la criatura había recibido poderes de un misterioso dios, al igual que el emperador sin hogar. Sin perder un segundo, Shinji entró en acción.
3 portales espacio-temporales se abrieron en el aire al interceptar los orbes. Con precisión sincronizada, los redirigió a los 3 hacia su dimensión Kamui, anulando la amenaza antes del impacto. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Cuando las explosiones previstas no se produjeron, el hombre vacuna pareció genuinamente aturdido. Elevándose en el aire, lanzó una ráfaga de nuevos orbes de energía en todas direcciones, llenando el horizonte de destrucción. Pero Shinji no había terminado. Usando sus poderes duales de Kamui, invocó varios portales a la vez e interceptó los orbes de nuevo, transfiriéndolos antes de que pudieran atacar. ¿Qué es esto?, rugió el hombre vacuna, visiblemente alterado. Para entonces, Shinji ya había localizado la ubicación exacta del monstruo. Suspendido en el cielo frente a él, se encontraba una figura poderosa y musculosa con una apariencia afilada y alienígena que lo hacía parecer asombrosamente a Piccolo de Dragon Ball. En un instante, Shinji se teletransportó directamente frente a Vaccine Man y desató una rápida descarga de kunai, cada uno incrustado con el sello del dios del trueno volador. La velocidad de reacción de Vaccine Man no era despreciable. Como una amenaza de nivel dragón, se movía con una precisión impresionante, moviendo la cabeza ligeramente para esquivar el kunai que le apuntaba a la cara sin despeinarse. ¿Quién eres?, el hombre de la vacuna no se apresuró a atacar. Su tono era tranquilo, inquisitivo, mientras flotaba en el aire con una compostura inquietante. Pero a Shinji no le interesaba la charla trivial. En el momento en que el kunai pasó volando junto a la oreja de Vaccine Man y se deslizó detrás de él hacia un punto ciego, Shinji desapareció. Corte del dios del trueno volador. En un instante, la espada carmesí de Noche Roja se materializó en su mano. Avanzó a una velocidad insólita, asestando un tajo perfectamente sincronizado al monstruo desprevenido. El golpe llegó sin previo aviso, ejecutado con una precisión impecable, como una técnica de primer golpe de manual. Incluso para una amenaza de nivel dragón como Vaccine Man, era imposible reaccionar a tiempo. Cuando el monstruo se dio cuenta de que algo andaba mal, Shinji ya había atravesado su cuerpo y había recuperado todos sus kunai. ¡Ay! Un chorro de sangre brotó de la boca del hombre de la vacuna. Solo entonces se dio cuenta de que estaba herido. Solo un héroe novato normal, respondió Shinji rotundamente, sin siquiera mirar atrás. El hombre vacuna se retorció, su cuerpo convulsionando y mutando repentinamente. Con un rugido profundo, su forma comenzó a expandirse violentamente, hinchándose hasta elevarse varias decenas de metros en el aire. Su cabeza se deformó en una forma grotesca y monstruosa, y garras afiladas, cada una de varios metros de largo, se extendían de ambas manos. Incluso ante tal transformación, Shinji permaneció absolutamente sereno. Cuando esas garras gigantes se estrellaron contra él, no se movió. No hacía falta. Las cuchillas letales lo atravesaron como si no estuviera allí. ¿Qué? Los ojos del hombre vacuna se abrieron de par en par, incrédulo. Estaba seguro de haber destrozado al humano, pero no había sangre ni daño. Nada. Sin perder el ritmo, Shinji lanzó otra descarga de kunai. Esta vez, el hombre vacuna ni siquiera se molestó en esquivar. Su imponente figura y su monstruosa defensa le infundían una confianza suprema. El kunai impactó su enorme cabeza y rebotó sin causarle daño, como si le hubieran lanzado piedras. Pero entonces llegó el giro. Shinji infundió el poder de Kamui directamente en Noche Roja. La hoja brilló tenuemente, y el aire a su alrededor se onduló con una energía que distorsionaba el espacio. Era como si la espada misma hubiera sido hechizada con otra dimensión. Con la fragmentación espacial de Kamui ahora integrada en la Noche Roja, su filo ya no estaba limitado por la resistencia física. Por impenetrable que pareciera el cuerpo de Vaccine Man, era irrelevante. A menos que pudiera resistir la disección del espacio mismo, su monstruosa defensa no significaba nada. Con un movimiento rápido, Shinji usó el dios del trueno volador para teletransportarse directamente al kunai incrustado en la enorme frente de Vaccine Man. Con un movimiento fluido y letal, blandió Noche Roja, ahora imbuida de energía espacial, y decapitó al monstruo limpiamente. La hoja atravesó carne y hueso como si fuera aire. Fue tan fácil como cortar tofu. La cabeza cercenada de Vaccine Man se desplomó al suelo con un golpe sordo. Aún así, el monstruo no estaba del todo muerto. Sus ojos, abiertos por la incredulidad y la furia, se clavaron en Shinji con una intención venenosa. Alerta. El anfitrión ha derrotado al monstruo de nivel dragón hombre vacuna. Recompensa. 100 puntos. Alerta. Primera vez que derrotas a un monstruo de nivel dragón. Recompensa extra.
50 puntos. En ese momento, Saitama finalmente llegó, vestido con su característico traje de héroe. Se detuvo, observando la escena ante él. El cadáver decapitado de Vaccine-Man, la energía que flotaba en el aire y Shinji, de pie con indiferencia junto al cuerpo caído del monstruo. ¿Eh? ¿Ya te encargaste de él? Parece que llegué tarde, dijo Saitama con expresión neutral mientras observaba el cuerpo sin vida. No parecía decepcionado, solo ligeramente curioso. El reconocimiento o la fama nunca le habían importado. Si de verdad quería reconocimiento, podría haber aplastado al monstruo de un solo puñetazo sin esperar. Pero de repente, la cabeza cercenada del hombre vacuna se estremeció. Orbes de energía comenzaron a condensarse rápidamente dentro de su boca abierta mientras intentaba lanzar un ataque final y desesperado. Shinji no le dio la oportunidad. Con un parpadeo, teletransportó la cabeza directamente a su dimensión Kamui. En un instante, el hombre vacuna se encontró en un vacío completamente negro. Silencioso, hueco y eterno. No había arriba ni abajo, ni puntos de referencia ni orientación. Desorientado y confundido, la criatura dudó. Incluso los orbes de energía cargados en su boca dejaron de formarse. Entonces, sin hacer ruido, Shinji apareció detrás de él. Muere o sométete. Elige rápido. La voz atravesó el silencio como un cuchillo. Sobresaltado, el hombre vacuna intentó girarse para mirarlo. Pero, al ser solo una cabeza cercenada, solo pudo rodar torpemente hacia atrás y presionar la frente contra el suelo, retorciéndose en un ángulo ridículo solo para hacer contacto visual. Su enorme y singular ojo miraba directamente al Mangekyou Sharingan de Shinji. Aunque era mucho más grande que todo el torso de Shinji, brilló, solo por un instante, con el mismo tono carmesí. Y entonces la luz se desvaneció. Alerta. El anfitrión ha sometido al monstruo de nivel dragón hombre vacuna usando Genjutsu. Recompensa. 50 puntos. Comentario 22 comentarios. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Genjutsu. Shinji había actuado por impulso, pero para su sorpresa, había logrado tomar el control de Vaccine-Man usando Genjutsu. Alerta. En el mundo de One Punch Man, el anfitrión puede usar Genjutsu para controlar a cualquier oponente que haya derrotado previamente. El objetivo controlado conserva su consciencia, pero debe obedecer estrictamente al anfitrión. Actualmente, el anfitrión puede controlar hasta 3 objetivos a la vez mediante Genjutsu, pero este límite puede aumentarse posteriormente. Justo cuando aún estaba procesando lo sucedido, el sistema le proporcionó una explicación clara. Así es como funciona, Shinji asintió levemente en señal de comprensión. El hombre vacuna no era un enemigo cualquiera. Era un monstruo de nivel dragón, y entre ellos, se le consideraba una de las amenazas más poderosas. Controlarlos fue una gran victoria. Shinji no solo había conseguido un subordinado de alto nivel, sino que también había ganado una buena cantidad de puntos de recompensa en el proceso. Honestamente, si Vaccine-Man no hubiera sido tomado por sorpresa por el dios del trueno volador y el combo dual Kamui, Shinji no lo habría derrotado tan fácilmente. Según la historia original, el hombre vacuna era considerado el monstruo más poderoso antes de la llegada de Boros. Sus ataques con esferas de energía eran más destructivos que los del emperador sin hogar, su cuerpo era significativamente más resistente y poseía múltiples etapas de transformación que elevaban aún más su nivel de amenaza. En todos los aspectos, Vaccine-Man era claramente superior a Homeless Emperor. Tenía sentido, entonces, que después de que Saitama eliminara de Vaccine-Man de un puñetazo, el supuesto dios tuviera que recurrir a un sustituto más débil. En fin, momentos después, el hombre vacuna empezó a recobrar la consciencia. Pero no parecía darse cuenta de que había caído bajo un genjutsu. Instintivamente, intentó reunir energía para lanzar un orbe a Shinji, pero descubrió que, por mucho que se concentrara, no sucedía nada. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La confusión en su rostro era inconfundible. Shinji comprendió de inmediato lo que sucedía. Dado que el hombre vacuna estaba ahora sujeto a una obediencia absoluta, físicamente no podía iniciar un ataque contra su nuevo amo. El sistema había implementado claramente una versión especializada de Genjutsu en este mundo. El objetivo conservaba su consciencia y personalidad, pero estaba obligado a seguir las órdenes de Shinji sin importar nada. De hecho, lo prefería así. A Shinji nunca le gustaron las marionetas sin mente propia. Un subordinado capaz de pensar, actuar y planear estrategias, sin dejar de obedecer, era mucho más valioso. Deja de malgastar energía. Ya no puedes hacerme daño. Iré a buscarte más tarde, dijo Shinji con calma.
Con eso, abandonó la dimensión Kamui, dejando a Vaccine-Man flotando solo en ese espacio completamente oscuro, parpadeando en total confusión. ¿Has vuelto? ¿A dónde te has metido ahora? La voz de Saitama lo saludó en cuanto reapareció. El héroe calvo y encapuchado parecía genuinamente curioso, como si Shinji acabara de dar un paseo y volviera a aparecer. Solo me ocupé de un pequeño asunto secundario. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Shinji, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando notó la creciente multitud. Un gran grupo de héroes y reporteros los había rodeado. Las cámaras destellaban. Los micrófonos apuntaban. Los equipos de noticias ya estaban en vivo, transmitiendo la escena por múltiples canales. Aparecieron mientras no estabas. Siguen diciendo que fui yo quien derrotó al monstruo. Pero fuiste tú quien lo hizo. Saitama parecía realmente indefenso, rascándose la cabeza mientras la multitud zumbaba a su alrededor. Saitama, eres demasiado modesto. Entre todos aquí, eres el único héroe de clase S. ¿Quién más podría haber derrotado a una amenaza de nivel dragón sino tú? Exactamente. Eras el único presente, y el cadáver del monstruo está a tus pies. Dicen que fue un desastre de nivel dragón. Saitama-san, ¿nos permitiría entrevistarlo para conocer su opinión? ¿Está ahí Saitama recibiendo el tratamiento de rey? Los reporteros no escuchaban ni una sola palabra. No era del todo culpa suya. El momento había sido desafortunado. Justo después de que Shinji entrara en la dimensión Kamui para someter a Vaccine-Man, llegó este grupo de héroes y reporteros. Desde su perspectiva, Saitama estaba junto al monstruo caído, sin otros combatientes a la vista. La suposición era natural. Ya te lo dije, quien venció al monstruo fue él. Saitama señaló directamente a Shinji, intentando aclarar el malentendido una vez más. ¿No es ese héroe de clase B, Kamui? Eso no suena bien. O sea, era un monstruo de nivel dragón. No me extraña que lo clasificaran directamente como héroe de clase S. Derrotó a una amenaza de nivel dragón como si nada. Está último en el ranking ahora mismo, pero con esa fuerza, definitivamente debería estar entre los 10 primeros. Ninguno de los héroes reunidos creyó ni una sola palabra de la explicación de Saitama. Sí, Saitama había asumido el cargo de rey. Simplemente no tenía sentido. Nadie había presenciado a Shinji luchar contra el monstruo. Nadie había visto su increíble velocidad, la teletransportación, la dimensión Kamui ni el genjutsu. Así que, para ellos, la idea de que un héroe de clase B hubiera abatido una amenaza de nivel dragón en menos de un minuto era completamente absurda. Dejando escapar un suspiro, Shinji abrió silenciosamente un portal y arrojó la cabeza de Vaccine-Man desde la dimensión Kamui al medio de la multitud. Con un golpe sordo y espantoso, una enorme cabeza mutada golpeó el pavimento y rodó unos metros antes de detenerse. Sus rasgos grotescos y sus ojos brillantes conmocionaron de inmediato a la multitud. Está vivo. Espera, ¿eso significa que Saitama no lo derrotó? ¿Qué pasa? Se movió. Simplemente se movió. ¡Ah! Se desató el pánico. Los reporteros gritaron. Algunos héroes casi se desplomaron, y más de una persona pareció estar a punto de desmayarse. La cabeza del hombre vacuna, retorcida en su furiosa mutación, era una visión aterradora. Todos los presentes acababan de presenciar la destrucción que había causado minutos antes, así que la idea de que siquiera una parte de ella siguiera viva desató el caos. Y entonces la cabeza se sacudió. La energía restante pulsó. Intentó abrir la boca y cargar un orbe. Permanecer. La voz de Shinji era aguda, tranquila y autoritaria. El hombre vacuna se congeló al instante, paralizado por una sola palabra. Obligado por la absoluta obediencia del genjutsu, no tuvo más remedio que obedecer. Toda la multitud quedó atónita y en silencio. Un monstruo de nivel dragón, completamente sumiso, a un héroe de clase B. Sin más comentarios, Shinji agitó la mano y absorbió la cabeza de vuelta a la dimensión Kamui, sellándola de nuevo. Luego se giró hacia Saitama. Vamos, vámonos a casa. Los dos se giraron y dejaron atrás a la multitud. A su alrededor, las expresiones estaban congeladas, los reporteros sin palabras, los héroes con los ojos abiertos, las cámaras olvidadas en manos temblorosas. Nadie sabía qué decir. Saitama asintió con indiferencia, claramente indiferente. No tenía intención de quedarse a las entrevistas. Nunca le importó la gloria, y no iba a empezar ahora. Y poco después, regresaron a casa. Saitama se dejó caer en el sofá y se sentó en silencio por unos momentos.
Esto realmente no es lo que imaginé que sería ser un héroe, murmuró, todavía inquieto. Las reacciones de los reporteros y otros héroes resonaban en su mente. ¿Por qué todos habían descartado con tanta facilidad la posibilidad de que Shinji hubiera derrotado al monstruo de nivel dragón solo por su bajo rango? ¿Por qué el heroísmo tenía que quedar sepultado bajo tanta jerarquía y suposiciones? No tenía respuesta. Pero algo estaba claro. Este no era el sueño que alguna vez imaginó. Aún así, las cosas ya habían llegado a este punto. No era como si pudiera simplemente alejarse de la asociación de héroes ahora. Shinji esbozó una sonrisa cómplice, pero no dijo nada. Comprendía perfectamente la incomodidad de Saitama. La asociación de héroes era una estructura plagada de ineficiencias. Su obsesión por sistemas rígidos, clasificaciones arbitrarias y políticas egoístas chocaba con personas como Saitama, que veían el heroísmo no como un trabajo ni un estatus, sino como una vocación personal, algo que se hacía simplemente porque se sentía bien. Pero esa era la realidad de la sociedad humana. El sistema no carecía por completo de mérito. Al fin y al cabo, tenía su utilidad. La verdadera podredumbre no provenía de la estructura en sí, sino de los individuos poderosos que la explotaban para sus propios fines, usándolo como tapalera. Finalmente, Saitama dejó de preocuparse y volvió a jugar videojuegos. Su frustración anterior se desvaneció bajo la comodidad familiar de machacar botones y batallas digitales. Mientras tanto, Shinji regresó a su dimensión Kamui. Dentro, encontró a Baccineman, todavía solo una cabeza cortada, ya en proceso de regeneración. Estaba pensando en recuperar tu cuerpo y traerlo aquí, pero parece que no será necesario, dijo Shinji casualmente mientras observaba el lento crecimiento de la carne reconectando debajo del cuello. Sorprendido por la repentina aparición de Shinji, el hombre vacuna se estremeció. Ya había logrado regenerar un brazo musculoso, que ahora usaba para girar torpemente la cabeza y mirar a Shinji. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué no puedo atacarte? Su voz profunda resonaba con una rabia apenas contenida, mientras las venas de su frente palpitaban de frustración. Sé que estás frustrado, pero cálmate, respondió Shinji con una leve sonrisa divertida. Ahora mismo, eres prácticamente mi esclavo. ¿Y de verdad has oído hablar de algún esclavo que lastime a su amo? Comentario 16 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Subyugación ¿qué? La expresión del hombre de la vacuna se transformó en una de asombro e incredulidad. No podía aceptar lo que acababa de oír. Ser obligado a servidumbre por un ser humano, nada menos, era más que humillante. Soy el hombre vacuna, nacido de la voluntad de la Tierra. Existo para purgar a la humanidad y su contaminación de este planeta. La Tierra es un ser vivo, y los de su especie no son más que parásitos que la corrompen con su avaricia y su inmundicia. Su voz se hizo más intensa con cada palabra y la rabia crecía detrás de sus ojos brillantes. Mi misión es erradicarlos a todos, destruir sus civilizaciones y restaurar el equilibrio de la Tierra. ¿Y te atreves a reducirme a mí, un enviado de la ira de la naturaleza, a una simple herramienta? Pero por mucho que se enfureciera, por mucho que el odio hirviera en su interior, su cuerpo se negaba a oponerse a Shinji. La ira era real, pero impotente, encerrada tras una obediencia absoluta. No me importa si eres el caballero sagrado de la tierra, un abraza árboles mutado o si te follas a los árboles, la última vez salió mal. Ahora mismo, eres mío. Y si eso te molesta, intenta resistirte, dijo Shinji con frialdad, con un tono tan firme como su postura. Maldita sea y. El hombre vacuna quería desafiarlo desesperadamente. Pero en cuanto la idea cruzó por su mente, sus extremidades se paralizaron. Su núcleo se resistió, pero sus músculos simplemente no respondían. La restricción del sistema lo suprimía con un control absoluto. No voy a perder más tiempo con esto, murmuró Shinji. Con un movimiento de dedos, sacó a Baccineman de la dimensión Kamui y lo llevó de vuelta al mundo real. De vuelta en el apartamento de Shinji, Saitama seguía recostado en el sofá, con el mando en la mano. Al ver a Shinji regresar con un desconocido alto y de piel morada, arqueó una ceja, pero no apartó la vista de la pantalla por mucho tiempo. ¿Quién es ese? ¿Un amigo tuyo? ¿Parece un monstruo?, preguntó Saitama con indiferencia, sin dejar de tocar los botones con los dedos. Ese es el hombre vacuna. La amenaza de nivel dragón de antes, respondió Shinji. Ya lo tengo bajo control. No te molestará en el juego. Eso estará mejor. Saitama asintió y volvió a concentrarse en el juego como si no fuera gran cosa. Monstruo, mutante o marciano, daba igual.
Mientras no se metiera con su televisor, no había problema. Shinji se giró levemente hacia Vaccine-Man y agregó. Está bien, Temu Piccolo. Te sugiero que te comportes. No planeo hacerte daño, pero ese tipo de allí podría acabar contigo con un movimiento de su dedo. El hombre vacuna se burló en respuesta, imperturbable ante la advertencia. No reconoció a Saitama en su estado de calma actual. Y a pesar de haber sido derrotado por Shinji, seguía creyendo que solo había perdido porque lo habían pillado desprevenido, no porque Shinji fuera más fuerte. En lo que a él respectaba, los humanos todavía eran inferiores. Una vez que termines de regenerarte, te conseguiré algo para ponerte, dijo Shinji, mientras ya se giraba hacia el dormitorio. El hombre vacuna se miró. Seguía en su forma humanoide, de piel morada, musculoso y completamente desnudo. Aunque carecía de anatomía humana en algunos aspectos, caminar desnudo seguía siendo un problema. Como ahora era el arma personal de Shinji, sin duda habría ocasiones en las que tendría que aparecer en público. Y si eso sucedía, necesitaba lucir al menos algo presentable. Esperar. La voz del hombre de la vacuna resonó alarmada, con un extraño tono de pánico abriéndose paso a través de su arrogancia habitual. No. Me niego a usar esas ridículas prendas humanas. No me convertiré en un ser humano tan patético como ustedes. Pero Shinji ni siquiera aminoró el paso. Sin responder, desapareció en el dormitorio. Dentro, rebuscó en su armario, agarrando cualquier cosa que pareciera que pudiera extenderse sobre un monstruo morado de 2 metros de altura. Un par de pantalones de chándal viejos y una sudadera negra extra grande tendrían que bastar por ahora. No era ideal, pero al menos cubría lo esencial. Con el tiempo, Shinji tendría que encontrar un sastre que pudiera confeccionar algo duradero y del tamaño de un monstruo. Cuando volvió a salir, la regeneración de Vaccine-Man estaba casi completa. Los músculos se flexionaron, la piel morada brilló tenuemente bajo las luces, y su grotesca figura había recuperado toda su fuerza. Sin embargo, a pesar de su intimidante figura, la poderosa amenaza de nivel dragón permaneció paralizada. Quería correr. Su mente gritaba por escapar. Pero por mucho que se resistiera, su cuerpo se negaba a obedecer. No. Déjame ir. La voz del hombre de la vacuna se quebró por la rabia y la humillación, sus ojos estaban inyectados en sangre por la furia. Pero no importaba. Extendió el cuerpo y tomó la ropa de Shinji con manos temblorosas. Pieza por pieza, se vistió. Una sudadera con capucha cubría su corpulento torso. Los pantalones deportivos se ajustaban a sus piernas enormes. La cinturilla le quedaba un poco alta, pero se mantenía. Solo su cabeza permaneció bajo su control. Y ese rostro, contorsionado, gruñendo, angustiado, era el retrato de un colapso espiritual absoluto. Aullaba como un animal enjaulado, con las venas abultándose en su frente mientras se resistía a una orden que no podía desafiar. Al otro lado de la habitación, Saitama se estremeció. Estaba a punto de encadenar un combo limpio, y el lamento de Vaccine-Man lo distrajo en el peor momento. La IA rival aprovechó la oportunidad y lo castigó con una brutal inversión. Saitama frunció el ceño. Apretó el control con más fuerza. Pero no dijo nada. Al fin y al cabo, este no era su apartamento. Simplemente se quedó sentado en silencio, con los puños apretados, intentando concentrarse a pesar del chirrido. Si hubiera sido la casa de Saitama, habría un agujero enorme en su apartamento, y el hombre de la vacuna habría pasado a la historia. Si este hubiera sido su lugar, tal vez habría dicho algo. Tal vez. Pero poner al hombre vacuna en órbita por encima del ruido parecía demasiado esfuerzo. Y además, parecía que el monstruo ahora era uno de los suyos. Cuando el último trozo de tela estuvo en su lugar, el hombre de la vacuna permaneció allí inmóvil. Sus hombros se hundieron. Sus manos colgaban flácidas a los costados. Sus ojos miraban fijamente al suelo. Todo el fuego y el veneno de antes se habían desvanecido. Parecía un hombre recién salido de un funeral, el suyo. ¿En serio, actúas como si ponerse algo de ropa fuera una sentencia de muerte?, murmuró Shinji, totalmente impresionado. Ni siquiera la decapitación había provocado este nivel de colapso emocional. El hombre de la vacuna apretó los puños lentamente, con la voz baja y temblorosa, desafiante y avergonzada. Soy el avatar elegido de la Tierra. Jamás me asimilarán, humanos inmundos y enfermos, ¿dices eso?, respondió Shinji rotundamente, pero llevas pantalones de chándal. En este momento, Vaccine-Man parecía un protagonista shounen de sangre apasionada, lleno de fuego y una resolución inquebrantable. ¿No es un poco dramático?, suspiró Shinji. Bien, no me interesa convertirte.
Solo haz tu trabajo cuando te necesite, y punto. Jamás serviré a los humanos. Los ojos del hombre vacuna ardían con una feroz resistencia, completamente reacio a ceder. Esa no es tu decisión. Shinji mantuvo la calma. Hombre de la vacuna. Ve a limpiar todo el apartamento. De arriba a abajo. Al fin y al cabo, las herramientas no solo servían para el combate. También podían ayudar con las tareas domésticas. No. Para. No lo haré. La mano izquierda del hombre vacuna agarró la derecha, intentando contenerla, pero sus piernas lo traicionaron. Se movieron solos, caminando directamente hacia la escoba en la esquina. Y así, consumido por la humillación, Backcineman completó una limpieza profunda de todo el apartamento de Shinji. Claro que no era precisamente apto para la tarea. Aunque parecía humanoide, Backcineman no había evolucionado de los humanos. Carecía de la motricidad fina y los instintos necesarios para las tareas cotidianas. Casi destrozó una mesa auxiliar con solo levantarla, dobló el mango de la aspiradora al apretarlo con demasiada fuerza y casi rompió la pata de una silla al ajustarla. Cada vez, entraba en pánico y se apresuraba a arreglar lo que podía antes de que Shinji dijera nada. Shinji observó con cierta diversión cómo se desarrollaba el desastre. No está mal. Un poco torpe, pero en general decente. Maldito seas, humano. Mátame ya. El hombre de la vacuna rugió, su voz cargada de desesperación. Para un ser nacido del odio de la tierra hacia la humanidad, verse obligado a realizar trabajos domésticos serviles era más que una tortura. Era una degradación existencial. ¿Por qué iba a matarte? ¿No es mejor vivir? Shinji habló con indiferencia mientras se reclinaba en el sofá. Ahora ve a jugar videojuegos con él. El cuerpo del hombre vacuna obedeció de inmediato. Sin dudarlo, lo llevó al asiento junto a Saitama. Sus dedos aferraban un control. En la pantalla se veía un caos de colores parpadeantes, personajes volando por el campo de batalla en un juego de lucha trepidante que no entendía en absoluto. Al principio, Saitama ni siquiera lo miró. Pero en cuanto Backcineman tomó el control, entrecerró los ojos. Su postura cambió. Su mirada se volvió aguda. ¿Ah? ¿Tú también quieres desafiarme? Su voz era baja y seria. No seré indulgente contigo. Comentario 17 comentarios. Votar capítulo 25. Capítulo 25. Lirio de triple bastón comenzó el primer combate. Backcineman no tenía ni idea de cómo jugar, y mucho menos de usar el mando, así que simplemente machacaba botones sin ningún patrón ni sentido. Como era de esperar, Saitama lo aplastó por completo en la primera ronda. Los siguientes partidos transcurrieron de la misma manera, con Saitama dominando una y otra vez. Tras sufrir 10 derrotas consecutivas contra Shinji en su última sesión, Saitama por fin disfrutaba de una merecida racha de victorias. Eso por sí solo le levantó el ánimo, y jugó con un entusiasmo que no había tenido antes. «Jaja. Gané otra vez», exclamó. Para su sexta victoria consecutiva, prácticamente gritaba de alegría. Al principio, el hombre vacuna encontró toda la actividad insoportablemente aburrida. Para él, que los humanos perdieran el tiempo en juegos tan inútiles era solo otro ejemplo de su estupidez. Pero a medida que perdía una y otra vez, una sensación desconocida empezó a crecer en su interior. Irritación. Ser derrotado repetidamente por un humano en algo aparentemente insignificante aún se sentía como una vergüenza, y le carcomía el orgullo. Impulsado por esa creciente frustración, el hombre vacuna comenzó a intentar comprender el juego. Con cada partida que pasaba, su control del personaje mejoraba y su comprensión de las mecánicas se profundizaba. Poco a poco, Saitama empezó a sentir que algo no iba bien. Miró de reojo a Backcineman con el ceño fruncido. ¿Este tipo, se está volviendo más fuerte? Aunque Saitama siguió ganando durante varias rondas más, cada victoria empezó a exigirle más esfuerzo que la anterior. El combate más reciente se había decidido en el último momento, con Saitama apenas sobreviviendo con un poco de salud. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Algo estaba cambiando, sin duda. Los labios de Backcineman se curvaron en una sonrisa satisfecha, y en el siguiente partido, finalmente aseguró su primera victoria. HMPH. Hasta ahí llegó tu alardeada superioridad humana, dijo con la voz cargada de orgullo. Solo es un combate. No te hagas el chulo, maldito Temu Piccolo. Replicó Saitama, sin querer dejar escapar la victoria. No me llames así, calvo de mierda. A partir de ese momento, los combates se convirtieron en una auténtica competencia.
Intercambiaban victorias y derrotas, sin que ninguno lograra dominar por completo al otro. La competencia se intensificaba con cada asalto, y la concentración de ambos luchadores se agudizaba a medida que lo que estaba en juego, aunque virtual, parecía aumentar. Mientras tanto, Shinji se relajaba en el sofá, tomando su té tranquilamente y observando cómo se desarrollaba todo. Ese era el verdadero valor de una herramienta. Dejar que el hombre vacuna jugara con Saitama. Al principio, había asumido que el monstruo sería poco más que un saco de boxeo para Saitama, solo algo para alimentar el ego del héroe con unas cuantas victorias fáciles. Y por un tiempo, había funcionado. Pero la balanza cambió rápidamente. Ahora los combates estaban igualados, y la alegría de la dominación fácil se desvaneció. Al parecer, el hombre vacuna solo se resistía superficialmente. En el fondo, su cuerpo ansiaba adaptarse y mejorar. No había otra explicación para la rapidez con la que había desarrollado su habilidad. Y posteriormente, la Asociación de Héroes clasificó oficialmente el incidente como un desastre de nivel dragón. Basándose en informes de testigos presenciales, testimonios de ciudadanos y declaraciones de otros héroes que estuvieron en el lugar, la asociación atribuyó la resolución de la crisis a Shinji y Saitama. A pesar de su estatus inferior como héroe de clase B, que a menudo conllevaba discriminación, sus contribuciones no fueron del todo ignoradas. A muchos les costaba aceptar que alguien de clase B pudiera ayudar a derrotar a una amenaza de nivel dragón, pero la fuerte impresión que dejó en todos los presentes, sumada a los testimonios constantes de los testigos, impidió que se le robara por completo el reconocimiento. De lo contrario, Saitama probablemente se habría llevado todo el crédito. A Shinji, sin embargo, no le importaba compartir el reconocimiento. No le interesaba provocar conflictos con la Asociación de Héroes por cuestiones de estatus. Sabía perfectamente que habría muchas oportunidades para demostrar su valía en el futuro, y un mérito extra o uno menos no marcaría gran diferencia. Además, discutir al respecto no mejoraría su clasificación mágicamente. La fuerza por sí sola no era el factor determinante en la clasificación de la Asociación de Héroes. Otros elementos, como las contribuciones, la reputación, la identidad y las conexiones, también influyeron. Al final, tanto Shinji como Saitama fueron promovidos. Shinji saltó del rango 56 de clase B al 5. A primera vista, parecía un gran salto, pero considerando la magnitud de un desastre de nivel dragón, no era tan sorprendente. Este tipo de amenazas eran raras y devastadoras, capaces de arrasar ciudades enteras. Obtener méritos en un evento así superaba con creces los logros en encuentros de nivel lobo, tigre o incluso demonio. En cuanto a Saitama, su rango ascendió del 17 al 15 en la clase S. Aunque solo ascendió 2 rangos, ascender en la clase S fue notoriamente difícil. Incluso King, quien había acumulado gran parte de su fama absorbiendo el crédito que en realidad le pertenecía a Saitama y era considerado el hombre más fuerte del mundo, se mantuvo solo en el rango 7. Esto se debía a que la clasificación no se determinaba únicamente por la fuerza de combate. La asociación había enfatizado este punto repetidamente. Aspectos como la identidad, las contribuciones, la reputación y las conexiones eran factores muy importantes. King, a pesar de su fama, era una persona común y corriente, sin capacidad de combate real y con escasa influencia dentro de la asociación. Sus mayores virtudes eran su notoriedad y el abrumador reconocimiento público que lo acompañaba a todas partes. Puesto 15, ¿eh? Nada mal. Subió bastante rápido, murmuró Saitama, mirando la clasificación actualizada en el sitio web oficial de la Asociación de Héroes. Sí, acabo de ascender al rango 5 de clase B, dijo Shinji, mirando su teléfono. Probablemente llegues pronto a la clase A, pero antes, tengamos una revancha. Ya no soy el mismo de hace unos días. Saitama estaba nuevamente rebosante de confianza. Claro, respondió Shinji mientras se sentaba y encendía King of Fighters. Mientras tanto, el hombre vacuna, con permiso de Shinji, salió a dar un paseo corto, aunque solo por las zonas abandonadas de Ciudad Z. Shinji no podía arriesgarse a dejarlo vagar por zonas pobladas. Eso solo traería problemas. Y 10 minutos después, Saitama se había transformado una vez más en un nuevo cocido frustrado. Acababa de sufrir otra racha de derrotas implacables, esta vez sin ganar ni una sola ronda. Al menos contra Bad-Cineman, aún podía defenderse. Pero contra Shinji, no tenía ninguna posibilidad. Después de todo, Bad-Cineman era solo un novato, el tipo de jugador que acababa de llegar al mundo, un tipo Piccolo en el mejor de los casos. Derrotar a alguien así no significaba nada en el gran esquema.
He terminado por hoy. Practicaré unos días y volveré para desafiarte de nuevo, murmuró Saitama, derrotado pero no desanimado. Sabía que no iba a ganar hoy, pero aún creía que, con el esfuerzo suficiente, podría superar la brecha. Después de todo, se había quedado calvo gracias a su pura fuerza de voluntad y a un entrenamiento incansable. Pero los videojuegos eran un campo de batalla completamente distinto. La fuerza de combate y la habilidad para jugar no se regían por las mismas reglas. Saitama podía ser una fuerza imparable en combate, superando constantemente sus propios límites, pero en los videojuegos, era dolorosamente mediocre. Ninguna cantidad de esfuerzo podría ayudarlo a superar a Kin, cuyas habilidades hacía tiempo que habían alcanzado su punto máximo, o a Shinji, cuyo Mangekyou Sharingan le daba ventajas casi injustas, como si estuviera jugando con códigos de trampa incorporados en sus ojos. Alerta. El anfitrión ha derrotado a un monstruo de nivel tigre. Recompensa. 10 puntos. Ese mismo día, una nueva amenaza de nivel tigre apareció en Ciudad Z. En cuanto Shinji recibió la alerta, se teletransportó directamente al lugar y se encargó de ella al instante. Después, siguió el protocolo y presentó el informe a la Asociación de Héroes. Su rango volvió a ascender, ascendiéndolo al rango 4 de clase B. Pero cualquier progreso posterior sería mucho más difícil. Los puestos más altos de la clase B estaban prácticamente controlados por el grupo Ventisca, el equipo unido de Fubuki. Entrar entre los 3 primeros y ascender a la clase A implicaba superarlos, y eso no era tarea fácil. Todo se reducía a la influencia. Por un lado, estaba Shinji, un héroe solitario sin facción ni conexiones. Por el otro, el mayor grupo organizado bajo el paraguas de la Asociación de Héroes. En cuanto a cómo el sistema distribuía el mérito y las oportunidades, el sesgo era evidente. Mientras Shinji miraba su rango actualizado y se preparaba para irse, algo extraño llamó su atención. Una joven cercana parecía estar buscando información sobre él. Le resultaba vagamente familiar. Cabello negro recogido en una coleta lateral, aunque algunos mechones de su flequillo y coleta estaban teñidos de verde azulado. Vestía un traje negro y llevaba una horquilla blanca con forma de lirio. Tenía un rostro juvenil pero una figura notablemente madura. Esa era Lily del grupo Ventisca. Lily de Triple Bastón, la asistente de confianza de Fubuki. En ese momento, parecía que no había recogido nada valioso. La persona a la que había interrogado simplemente negó con la cabeza. Sin inmutarse, se giró para buscar a otra persona. Y, por pura coincidencia, se dirigió directamente hacia Shinji. Disculpe, empezó, pero luego se quedó congelada a mitad de la frase. El joven que estaba frente a ella tenía unos llamativos ojos carmesí y un rostro familiar. En cuanto registró su presencia, el reconocimiento la golpeó como un rayo. La expresión de Lily se congeló. Sabía claramente quién era.